Vamos a ver. Hoy. Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar con la discusión de este texto que a mí me pareció interesantísimo en realidad. La Em, filosofía del populum. ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no, no, más adelante tal vez lo discutamos. Ok, ok. Wait, em, bueno, a mí me parece que bueno, digamos, no estoy bastante familiarizado con la literatura de la filosofía experimental, pero digamos, de lo poco que he leído, esta me parece quizás la presentación más moderada que he visto, digamos, o la que mejor captura cuál es una aproximación razonable, digamos, o bueno, sí, una aproximación metafilosófica razonable a cuál es el papel que contemporáneamente podría tener la filosofía experimental dentro de todo el panorama global, digamos, de lo que está pasando en la filosofía en este momento. Entonces, primero discutamos algunas cosas digamos, breves de esta introducción, que en realidad es bastante pequeña. Esto de antimanifiesto, obviamente, es una alusión eh, digamos, en referencia al texto de Nob, ¿verdad? Que era más bien un manifiesto de filosofía experimental y que era como la versión más, digamos, clásica o un poco más radical del movimiento. En cambio, esta gente está presentando una noción mucho más moderada de cuál es el papel que podría tener, ¿verdad? Entonces, dicen los autores que la filosofía experimental comúnmente es descrita como un movimiento o incluso como un movimiento revolucionario comúnmente asociado con la cuestión de quemar el sillón, ¿verdad? En el que se supone que trabajan los filósofos clásicos. Y entonces dicen los autores que ninguno de los dos ha quemado nunca un sillón, de hecho en realidad les gusta, suelen ser confortables. Que entonces, aunque no andan por ahí quemando sillones, están interesados en que los filósofos salgan de su sillón de tiempo en tiempo. Ok, sí, ¿verdad? Y entonces esto de la metáfora del sillón, que suele estar muy presente, por lo menos a nivel terminológico en estas discusiones, lo que sugiere es esa idea, ¿verdad? De que la metodología clásica de la filosofía es como si fuese una actividad que está involucrada en el análisis del pensamiento puro, ¿verdad? O está desconectada completamente del mundo exterior. Y el caso clásico es el de Descartes en las meditaciones, ¿verdad? Pero lo interesante es que, bueno, sí, aunque en efecto, en las meditaciones esa es la metodología, Descartes en realidad fue un filósofo experimental, según el sentido tradicional del término. O sea, más bien, según lo que podría denominarse la primera filosofía experimental, que fue la que se llevó a cabo en el siglo, bueno, en el periodo moderno, ¿verdad? Pero sobre todo en el siglo XVIII. Y en efecto, digamos, varios de los filósofos clásicos del periodo moderno eran experimentales según este sentido. Ahora, digamos, claramente cabría preguntarse, bueno, eso se discute más adelante, cabría preguntarse en qué sentido esas investigaciones experimentales que hicieron, además, eh, pueden ser consideradas filosofía propiamente hablando, porque, por ejemplo, aquí, bueno, además, este es un pasaje de las meditaciones, pero más adelante, eh, en esta es, ¿verdad? Es donde citan este ejemplo de la óptica de Descartes, que digamos, eso obviamente contemporáneamente no diríamos que es un problema filosófico ni ninguna investigación filosófica, pero a mí siempre me ha parecido interesante porque, o sea, nunca he tenido claro exactamente cuál era la carga semántica que tenía el término filosofía en esa época como para considerar que este tipo de disciplinas eran filosóficas, ¿verdad? O sea, o que se podían englobar dentro de una misma etiqueta con, por ejemplo, las investigaciones, no sé, digamos, epistemológicas, como las de Montaigne, digamos. O sea, la cuestión es esa, ¿verdad? Porque cuando se hablaba de filosofía natural, o sea, ¿qué era lo que se estaba entendiendo por filosofía en ese momento? Una vez le hice esta pregunta a Juan Diego, pero, digamos, creo que al final no me respondió. Por cierto, sobre la primera filosofía experimental hay un capítulo muy bueno de un texto de Juan Diego, me parece que fue sobre la tesis de maestría que hizo sobre la filosofía experimental en la época moderna, digamos. Entonces, después se los paso. Eh, bueno, pero entonces, digamos, eso es una cuestión interesante, ¿verdad? O sea, de hasta qué punto, bueno, porque, digamos, eso sobre todo se discute en el segundo capítulo de este texto, hasta qué punto, o más bien, cuál era realmente lo que se solía asociar con la categoría o con el término filosofía en la época, ¿verdad? O sea, como cuál era, en términos generales, la metafilosofía imperante en la época moderna para considerar que este tipo de disciplinas, o sea, que este tipo de disciplinas se podían englobar bajo el término filosofía en un sentido análogo en el cual contemporáneamente diríamos que la metafísica y la epistemología, si bien tienen ciertas diferencias, se pueden englobar bajo la categoría de filosofía, pero lo mismo aplicaba ahí tanto para
la física como para la química, ¿verdad? Bueno, entonces digamos, el punto que señalaban los autores es simplemente que Descartes fue uno de los filósofos que además más contribuciones empíricas hizo en la época. Eh, Vamos a ver. Que sobre este argumento, sabe que hasta riman abundantemente en las tesis doctorales también de los matemáticos, entraban discursos filosóficos siempre. Sí, No es que era propio de praxis, no pero, era, no pero era una cosa extraña. Y filosofía natural siguió, no era solamente un juego así de superficie o solamente de nomenclatura, el hecho que Newton mismo llamaba filosofía natural su mecánica clásica, in realtà. Insomma, l'amplitude del término evidentemente es diferente. claro, pero digamos, la cuestión es que aún así, o sea, me parece que no era solamente como que digamos que ese tipo de investigaciones empíricas además de vez en cuando se acompañaban con ciertas reflexiones o consideraciones que sí contemporáneamente denominaríamos filosóficas, ¿verdad? Es como que en general ese tipo de investigaciones se solían englobar en general como filosofía, ¿verdad? O sea, se solían considerar filosofía. No, por esto dico, Newton llama, ¿no?, principios naturales de la Ajá. filosofía, Bueno, principio material de la filosofía natural, no era un modo de hablar, era efectivo. sí, sí, por eso, pero entonces digamos, la pregunta es realmente qué era, o sea, cuál era la carga que se le estaba asociando, ¿verdad? Mm, Porque sí parecen disciplinas, digamos, significativamente distintas en más de un, o sea, sí, digamos, no solo en objetos, sino en el tipo del método, ¿verdad? sí. Em, bueno, entonces, vamos a ver. Ah, bueno, que en ese pasaje anterior, Descartes discute una investigación experimental que condujo, fue y disecó el ojo de un burro, uy, disculpe, para aprender algo sobre cómo el ojo funciona. Y entonces esta investigación, entre otras, jugó un rol muy importante en la aproximación de Descartes a cómo funciona la percepción visual. Y entonces él se tomó a sí mismo como haciendo filosofía al desarrollar esta aproximación. Entonces, bueno, ahí entra eso mismo, ¿verdad? O sea, la óptica era considerada una forma de filosofía. Básicamente, seguro, la consideración podría estar ligado más como a hacer teoría en general, ¿verdad? Ok, bueno, eso es más que todo historia, pero entonces, vamos a ver. Bueno, dicen los autores que la imagen de un sillón quemándose, sin lugar a dudas, ha servido un propósito sociológico, ¿verdad? Trazó una línea clara o delgada en la arena, polarizando las posiciones, ¿verdad? Y encandeciendo la discusión. Y esto probablemente contribuyó al amplio crecimiento o al rápido crecimiento de la nueva filosofía experimental en los últimos 10 años. Pero esta retórica en realidad es divisiva, ¿verdad? Y puede generar algunos problemas. Por ejemplo, promueve el reemplazar diversas prácticas que se encuentran tanto en la filosofía experimental como en la filosofía no experimental con caricaturas. Y entonces sí, ¿verdad? Genera como esta imagen de que la filosofía no experimental es algo así como una tradición tiránica o heredada que solamente hace proclamaciones basadas en intuiciones de aquellos que están en el poder, mientras que la filosofía experimental es la que provee, la que busca una forma de tirar abajo esas proclamaciones en favor de una manera más democrática de llevar a cabo las cuestiones o de resolver los problemas, ¿verdad? Bueno, nunca había visto realmente que se le prestara, o sea, como que se politizara el asunto de esta manera en la que se presenta, ¿verdad? Bueno, sería interesante también si se hace. O sea, por lo menos no he visto esa conexión ahí, como que es más de esta otra tradición de la teoría crítica, ¿verdad? O de la filosofía crítica, eh, tanto de la gente esta eh, digamos, de la filosofía, ¿cómo es que le dicen? Bueno, digamos, sí, sí, de la filosofía afroamericana y de la filosofía latina en los círculos anglosajones, ¿verdad? O sea, nunca he visto esa conexión directamente con la filosofía experimental, pero eso estaría interesante ver si hay autores que defienden eso, ¿verdad? Como decir, sí, la cuestión es más que todo por esas variables políticas. Ok, bueno, entonces, obviamente una cuestión, eh, digamos, evidente, pero relevante a destacar es que no toda la filosofía no experimental, como hemos discutido en otro momento, está basada sobre intuiciones,
y no toda la filosofía experimental, la nueva filosofía experimental está dirigida a desarrollar, digamos, encuestas más egalitarias sobre las intuiciones, aunque una porción significativa de la literatura sí se encarga de eso. Entonces, reconocer la diversidad, tanto en la filosofía experimental como en la no experimental, y viéndolas a ambas como partes de una tradición más amplia, los autores ven poca razón para ir a la guerra. Entonces, la imagen central, que eso me parece algo muy importante, que se sigue viendo presente en los capítulos siguientes, es que la imagen que guía la aproximación de estos autores al tema es no la de un sillón quemándose, sino la de una caja de herramientas, ¿verdad? De la cual se pueden nutrir diferentes autores. Entonces, eso me parece importante, sobre todo a la luz de que contemporáneamente en la filosofía analítica, bueno, particularmente en la filosofía anglosajona, porque digamos, en otros idiomas casi no se ha, digamos, no ha llegado todavía el cambio significativo. Como hemos visto, hay hoy en día muchas orientaciones metodológicas novedosas, muy prometedoras que se están llevando a cabo, y realmente no tiene sentido pretender que una se puede reducir a la otra, o sea, sí, digamos, podemos tirar a la basura una y que una va a ser el paradigma imperante, ¿verdad? Porque o sea, son cuestiones, muchas de las cuales son significativamente distintas, como, por ejemplo, lo que pasa con la ingeniería conceptual, lo que pasa con la filosofía formal, lo que pasa con la filosofía científica, que, digamos, obviamente tienen conexiones, pero no, o sea, en muchos casos, bueno, con la filosofía computacional también, en muchos casos buscan y proponen, digamos, herramientas diferentes, aunque claramente hay conexiones. Por ejemplo, una cuestión que yo no sé hasta qué punto ha sido investigada tan directamente es la conexión, sí, cuáles son las conexiones existentes entre la tradición de la filosofía científica con la tradición de la filosofía experimental, ¿verdad? Porque son autores como que, por ejemplo, Williamson no suele estar enganchado con la filosofía experimental, ¿verdad? Bunge tampoco, y ellos son quizá los dos principales autores. Bueno, Lightgate tampoco, ¿verdad? Lightgate es más de la tradición de la filosofía formal. Entonces, digamos, no sé, pero digamos, aún así, una forma claramente o sea, podría verse que quizá en principio toda filosofía experimental bien realizada es una forma de filosofía científica, más no toda filosofía científica es una forma de filosofía experimental. Puede haber filosofía científica, si se entiende la filosofía científica como filosofía científicamente informada, que a nivel metodológico no emplea, o sea, por sí misma no emplea métodos experimentales, aunque se nutra de los métodos experimentales o de los resultados más propiamente de los métodos experimentales. Que bueno, sí, eso toca obviamente el problema que igual, digamos, yo creo que va a ser de las principales cuestiones a discutir a lo largo de esta hora, que es hasta qué punto esta orientación metodológica realmente es filosofía en cuanto al método, ¿verdad? Porque, bueno, eso es un tema para más adelante, porque, digamos, por lo menos, los autores desarrollan bastantes argumentos que son muy, digamos, significativos o fuertes, me parece, en favor de que este tipo de investigaciones tienen significación filosófica, ¿verdad? O sea, no simplemente pueden ser ignorados, pueden nutrir la teorización filosófica, por ejemplo, la argumentación filosófica. O sea, de eso me parece ni siquiera hay espacio para la discusión. Claramente hay significación, claramente hay importancia, etcétera, pero la pregunta es si al hacerlo, digamos, a nivel metodológico, el método, o sea, aplicar estos métodos es hacer filosofía o no, ¿verdad? Porque, o si es sencillamente hacer antropología o hacer sociología o hacer psicología, que es filosóficamente importante, digamos. O sea, si conducir una investigación de esta sería de una manera similar a la cual, por ejemplo, las investigaciones de un físico claramente son significativamente importantes para quien teorizan filosofía de la física o para quien teorizan ontología del espacio y del tiempo, por ejemplo. O sea, son investigaciones que claramente no se pueden ignorar si se quiere hacer investigación filosófica seria sobre esos temas. Pero la pregunta es si al hacer propiamente esas investigaciones, como las que haría un físico, digamos, se está haciendo a su vez filosofía o no se está haciendo filosofía, ¿verdad? Pero bueno, ahí se entran o sea, se vuelve un poco más difusa la distinción, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cuestión. O sea, si efectivamente no solo es informativa, sino que es además pueden ser considerados métodos filosóficos por sí mismos. Ok, voy un segundo. Ok, voy. Entonces, la nueva filosofía experimental, entonces digamos, bueno, lo que señalan los autores es que alguien podría pensar inmediatamente al juntar esos dos términos que suena como algo contradictorio en términos, ¿verdad? De hecho, sería interesante ver alguna
encuesta, no preguntándole a filósofos, sino a personas ordinarias, digamos, porque la que se habla más adelante es a filósofos, de cuál es su opinión sobre el término, ¿verdad? O qué imaginan al escuchar el término, porque me parece que quizá las concepciones folk no asociarían uno con el otro, digamos, o suenan efectivamente como significativamente distantes una de la otra. Entonces, sí, digamos, alguna gente pensaría que es oximorónico juntar esos términos, o incluso morónico, ¿verdad? O sea, tonto. En la imaginación popular, los filósofos se sientan todo el día tratando de figurar la naturaleza de la vida, del universo, de todo, a través del poder de la razón pura solamente. Y aún así, la filosofía experimental ha estado presente desde hace mucho tiempo, señalan los autores, a pesar de que no se ha considerado siempre explícitamente como filosofía experimental. El uso de métodos empíricos para ayudar a resolver preguntas filosóficas y resolver problemas filosóficos se retrocede incluso hasta los griegos, ¿verdad? Como, por ejemplo, paradigmáticamente fue el caso con Aristóteles. Pero obviamente, como mencionábamos, el caso del periodo moderno fue muchísimo más claro, con Leibniz, con Descartes, por ejemplo, con Pascal, etcétera. Bueno, aquí entonces todo esto es historia bueno, me parece bastante interesante el periodo. Ok. Bueno, dicen los autores que aunque la mayoría de libros se hace entrar en el nuevo movimiento de la filosofía experimental, que es más que todo un movimiento del siglo XXI, en realidad hay una continuidad significativa con la antigua filosofía experimental. Y esto es porque ellos adoptan una concepción amplia del término. Y eso me parece muy importante, es de las cosas que ahorita vamos a discutir. Y me parece que hay una conexión ahí interesante con la ingeniería conceptual, en la forma en que estos autores están definiendo el término filosofía experimental versus lo que se suele entender en muchos círculos filosóficos sobre el término. Bueno, entonces los autores destacan que los filósofos pueden fructíferamente emplear métodos empíricos al intentar responder preguntas filosóficas y y resolver problemas filosóficos. Y en realidad, además, hay un claim descriptivo que frecuentemente lo han hecho. Ok, entonces, en primera instancia, practicar filosofía experimental en la concepción amplia que los autores proponen es simplemente coleccionar sistemáticamente y analizar datos empíricos en el intento de responder cuestiones filosóficas o de resolver problemas filosóficos. Ok. Bueno, hay una descripción de lo que se hace en los otros capítulos. Entonces, bueno, ahora viene una cuestión que me pareció bastante interesante, esta sección de cómo caracterizar adecuadamente la filosofía experimental. Entonces, eh, esa pregunta tiene la misma estructura que cualquier otra pregunta filosófica tradicional, como qué es el conocimiento, ¿verdad? O qué es lo correcto, o qué es la causación. Uno puede pensar que esas preguntas de la forma que son X son en realidad preguntas sobre el significado de X o sobre el concepto de X. Por ejemplo, uno puede pensar que la pregunta ¿qué es el conocimiento? Es en realidad preguntarse sobre la palabra, ¿qué significa la palabra conocimiento? O qué está involucrado en el concepto de conocimiento. Y siguiendo esta sugerencia, algunos filósofos sostienen que la manera adecuada de investigar cosas como el conocimiento es mediante el análisis conceptual. Pero el análisis conceptual ha tomado múltiples formas en la historia de la filosofía, ¿verdad? De hecho, hay un artículo que me parece, no hemos discutido del handbook, que es bastante bueno sobre ese tema, ¿verdad? Sobre las diferentes concepciones que se han desarrollado en la historia de la filosofía analítica sobre el término. Bueno, entonces simplemente los autores no gastan mucho tiempo en estas discusiones. La noción que les interesa de análisis conceptual puede ser considerado como el proceso de, digamos, desmenuzar un concepto objetivo en subconceptos más simples o menos misteriosos, de tal manera que el concepto objetivo sea eliminado o bien reemplazado por una construcción lógica adecuada, involucrando solamente los subconceptos. Por ejemplo, el análisis contrafactual simple de la causación sostiene que cuando algún evento ha causado a otro evento, lo que estamos diciendo con eso simplemente es que los dos eventos ocurrieron y que si el primer evento no hubiese ocurrido, entonces el segundo evento tampoco hubiese ocurrido. Ok. Bueno, entonces, aunque hay desacuerdo sobre cuál es el rol que tiene el análisis conceptual en la filosofía contemporánea,
hay amplio acuerdo práctico de que las investigaciones filosóficas involucran reflexión sobre varios casos hipotéticos o reales y considerando si nuestras intuiciones en esos casos están de acuerdo o no con lo que las teorías filosóficas dicen acerca de ello. Ok. Bueno, ahí entra esa cuestión, ¿verdad? Que siempre está presente, efectivamente, del uso de si se hace o no se hace un uso y si es confiable o no es confiable de las intuiciones para testear teorías filosóficas. Bueno, entonces ahí viene obviamente la típica discusión, ¿verdad? Que ya hemos abarcado en otro momento sobre si las intuiciones entran en juego o no. Bueno, aquí los autores citan pasajes en favor de que sí, ¿verdad? Por ejemplo, Hales dice que la filosofía tradicional eh, descansa fuertemente sobre el uso de la intuición racional para establecer sus tesis y conclusiones. Y además que en su crédito muchos filósofos están a la cabecera en admitir que sus argumentos en última instancia están fundamentados en la intuición y que la filosofía esencialmente depende de ella, incluso si no decimos en por qué la intuición debe proveer una justificación del todo, ¿verdad? Sí, pero eso obviamente no es aceptable, ¿verdad? O sea, ahí entra el problema de que no tendríamos realmente una razón para considerar que la justificación propuesta es una justificación en alguna medida más aceptable que la revelación, por ejemplo. O sea, la justificación tendría que también tener una justificación, ¿verdad? No basta nada más apelar a la intuición, por la, digamos, qua intuición. Bueno, igual el del libro famoso de Post, pero bueno, esto ya lo hemos abarcado. Luis, ¿Sí? intuición e intuición racional son conceptos pares. No, no, porque intuición se suele utilizar como la categoría genérica que engloba muchas otras Mm, cuestiones, como por ejemplo percepción, como por ejemplo heurística, ¿verdad? Etcétera. ok. En Y cambio, ¿no? la intuición racional suele ¿Sí? ser, digamos, usted considera que, por ejemplo, los casos Gettier son cuestión de intuición racional, como abajo lo plantea el autor. Sí, sí, digamos, eso es una pregunta bastante interesante. Em, digamos, todavía no estoy seguro de completamente qué opino de ese tipo, o sea, digamos, bueno, eso es un tema que todavía no hemos discutido, ¿verdad? Que es uno de los temas metafilosóficos más importantes, que es ocuparse de la teoría y de las discusiones sobre los experimentos mentales, ¿verdad? Porque siempre entra esa pregunta, efectivamente, ¿cómo es que definimos la conclusión en un experimento mental? Entonces, digamos, una alternativa, obviamente, que igual se mencionaba por ahí, me parece, que se dice es que en realidad la forma en que lo hacemos no es por intuición, sino por equilibrio reflexivo, ¿verdad? Pero, el equilibrio reflexivo sería más un proceso que solamente una cuestión, entre comillas, pasiva, como nada más el reconocimiento de una intuición, ¿verdad? Pero Ujú. no estoy completamente seguro. Digamos, yo tiendo a pensar que un uso adecuado, es que, digamos, me parece que en última instancia, o sea, se llega, puede ser que lleguemos a ciertos puntos en las discusiones en las cuales hay ciertos principios que difícilmente se pueden justificar, ¿verdad? Pero entonces, digamos, ese último estadio en el que se llega, la cuestión es que o bien se justifican por intuición o bien se apela a una estrategia como digamos, la estrategia contractual, ¿verdad? O sea, la idea es como apelar a un mecanismo como, ok, bueno, es que esta definición, digamos, no, sensatamente no puede ser rechazada por ningún agente racional, digamos, pero la pregunta es si eso es como una alternativa genuinamente viable o solamente es una forma, digamos, maquillada de denominar a la intuición, ¿verdad? O sea, como, por ejemplo, ok, digamos, el mecanismo de Rawls, digamos, en la posición original, ¿qué estamos haciendo ahí, digamos? Se supone que es un mecanismo contractual, pero en última instancia, ¿realmente es algo distinto de nada más apelar a la intuición? ¿O si es un mecanismo genuina? Bueno, sí, digamos, o sea, esa es la cuestión, de si nada más estamos disfrazando lo que es una resolución intuitiva, o si hay un mecanismo genuinamente alternativo que no apele primordialmente a la intuición ahí, ¿verdad? O sea, por lo menos lo que yo diría, digamos, la impresión que tengo es que por lo menos en muchos casos de disputas filosóficas así, la intuición bien empleada está íntimamente conectada con la cuestión del reasons given, digamos, de la cuestión de que en muchas eh, respuestas a problemas, la intuición sirve como un tiquete, digamos, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Como, vamos a ver, como, no recuerdo el término en este momento. O sea, como un shortcut cognitivo, digamos. O sea, como algo que te ahorra la respuesta, pero que en realidad, si alguien presionase, no estuviese de acuerdo, se pueden empezar a ofrecer razones. Entonces, el rol primordial, evidencial de fondo, que es lo que fundamenta la respuesta, serían esas razones que se pueden argumentar.
Pero, Sí, digamos, perdón, ¿qué? no, que digamos, la pregunta que yo tenía era más o menos cuál es la diferencia entre razones e intuición racional, porque me parece que Ajá. por lo menos en este texto se emplean como similar, como dos conceptos similares. Pero es que, digamos, en principio las razones son argumentativas, ¿verdad? No son intuiciones racionales. Es que, digamos, yo creo que aluden a dos cuestiones separadas porque me parece que, digamos, vos podrías llegar a una razón por conducto de una intuición racional, digamos. Ujú. Pero la razón por sí, digamos, el brindar una razón, por ejemplo, el principio más bien es de naturaleza argumentativa, ¿verdad? Sí, pero Eh, tendría que mostrar por qué no es, por qué no es intuitiva esa razón de naturaleza argumentativa y no recae finalmente en una intuición, sí, como sí, en el caso Gettier. sí, digamos, ese es el problema, de que en muchas, o sea, digamos, en muchas instancias, el, ya sea el último garante de esa razón o de algo que preceda a esa razón, muy probablemente va a ser una intuición, ¿verdad? Sí, Entonces, sí podría haber problema por ahí. Digamos, sí. Es que, sí, digamos, lo que pasa es que en muchas circunstancias, esa intuición a la que se apela, me parece, se puede entender con esa estructura como a la que apela el contractualista, o sea, que es, sencillamente es como, ok, pero es que eso es algo que nadie sensatamente puede rechazar. Entonces, digamos, está íntimamente vinculado con esa idea como de no arbitrariedad o, o esta cuestión que enfatiza Honor O'Neill constantemente en su interpretación de Kant, esa cuestión de, eh, digamos, o sea, que sea justificación que sirva frente a todo tipo de audiencia, ¿verdad? O sea, que no tenga algún elemento particularista que descarta eso, como suelen tener, por ejemplo, las, entre comillas, justificaciones religiosas, ¿verdad? Que entonces, vamos, cuando usted dice como, ok, eso es moral porque Dios lo dice, eso no es una justificación que sobreviva a ese análisis o a esa propuesta contractual, porque no es una justificación que se pueda proponer frente a todas las audiencias, solamente frente a una audiencia reducida que ya de previo acepta que Dios existe. En cambio, sí, una pero justificación en última adecuada. instancia diríamos que ese argumento no descansa sobre una intuición racional. Puede descansar sobre una intuición de otra naturaleza, pero en principio no es racional. ¿Cuál argumento? El de Dios, Digamos que digamos. por el que usted, al que usted está refiriendo, como la cuestión que algo es correcto porque Dios lo dice. Eso no puede descansar en una intuición racional, o no se puede justificar, o no puede surgir a nuestra conciencia en último momento por una intuición racional. Sería una intuición de otra naturaleza. Sí. Sí. eh, Entonces, en ese caso, no, o sea, bueno, sí. pero vamos, pero ¿a qué te referís con de otra naturaleza? No sé, puede ser una intuición emocional, por ejemplo. Pero bueno, Mm, por eso no, por eso le decía que habría que hacer esa, digamos, habría que desmenuzar qué variedad de intuiciones hay y por qué empleamos a veces, por qué se emplea, por ejemplo, aquí tanto esa cuestión de la intuición racional en los experimentos mentales. Porque sí, los experimentos mentales son fundamentales en la filosofía contemporánea, la epistemología, en la filosofía política, etcétera. Pero, por ejemplo, en un experimento mental no podemos justificar algo solo porque Dios lo dice, digamos. Entonces sí, no se apelaría a esa... pero es que la cuestión es que, digamos, no creo que en la mayoría de experimentos mentales que solemos considerar haya mucha relevancia de otros tipos de intuición que no sea la intuición racional, digamos. Sí, sí, sí. O sea, la idea es nada más como que, ok, llegas, o sea, la persona analiza el caso e inmediatamente dice, ok, sí, esto califica, pues no sé, digamos, aquí el predicado sí se cumple o no se cumple, digamos, esto sí es conocimiento o no es conocimiento. O sea, sí sería la intuición racional en ese sentido, como, ok, inmediatamente reconocemos la verdad de la proposición o la falsedad de la proposición. Ujú, Pero, o sea, yo creo que sí, digamos, las intuiciones bien entendidas sí deberían tener una conexión con esta cuestión de proveer un tipo de justificación de esa naturaleza, digamos, como global o universal. Eh, a la, a la, a la interpretación, digamos, de O'Neill de Kant. ujú. Eh, Vamos a ver. Bueno, entonces eso igual eran más aseveraciones de ese tipo. Vamos a ver.
Sí, ¿alguien va a decir algo? No, pero tal vez más adelante, porque algo que a mí sí me parece muy problemático del argumento de este texto es que haya un giro, como ellos lo plantean, a experimentar en la filosofía. Obviamente sí pueden haber ciertos insights que pueden proveer métodos empíricos para problemas filosóficos, sea si lo abordamos desde la perspectiva normativa o conceptual o racional, Ujú. etcétera. Pero que sea un giro, así como una revolución, me parece que sí es un poco exagerado. Pero eso más adelante lo podemos discutir, Sí, ¿no? pero igual, digamos, por lo menos me parece que hay ciertas concepciones ciertos tipos de filosofía para los cuales sí sería revolucionario, ¿verdad? Por ejemplo, todas este tipo de investigaciones que enfatizan la consistencia con los conceptos folk, claramente no tienen otra opción que adaptarse a este uso de métodos empíricos. Digamos, por ejemplo, claramente es inaceptable hacer filosofía del Pero, lenguaje ordinario ¿por como se qué hacía. por qué el análisis conceptual tiene que centrarse en No, no, no. conceptos folk? No, es que no, la cuestión es, claramente hay diferentes funciones, ¿verdad? Pero digamos, la Ujú, cuestión es, si a vos lo que te interesa es desarrollar, no sé, una noción de conocimiento que cuaje con la noción que la mayoría de personas tienen, tenés que utilizar métodos experimentales. O sea, hoy en día ya no basta con apelar a tus intuiciones lingüísticas como hacía un filósofo de lenguaje de los 60, digamos. A ujú. eso es a lo que me refiero, pero claramente una porción significativa del análisis conceptual que hacen los filósofos es normativo. Entonces ahí, no, ahí es donde, digamos, por lo menos no tendría relevancia en la tarea primordial, podría ser relevancia Sí, sí. secundaria, ¿Ves? digamos. Por eso, por ejemplo, entonces en ese caso no sería un turn, como lo plantea el autor. O sea, si puede, por ejemplo, él dice, podemos investigar empíricamente cuáles son las normas que queremos evaluar, o Ujú, sea, las normas del mundo que queremos evaluar, sí, pero más allá de eso, me parece que, y eso sí es válido, pero por ejemplo, que en el análisis conceptual haya un giro experimental por apelar a las, digamos, a las concepciones folk de un concepto, sí me parece problemático, principalmente por eso que usted dijo, porque la mayor parte del análisis conceptual contemporáneo es normativo y por lo menos intuitivamente diría que los conceptos folk no son tan relevantes en... pero es que, bueno, eso habría que verlo, ¿verdad? O sea, habría que hacer también la buena investigación experimental para ver qué tanto, o sea, digamos, qué tanta relevancia se le asigna contemporáneamente al tipo de análisis conceptual que era más descriptivo, característico de las primeras etapas de la filoanalítica, ¿verdad? Porque sí, digamos, yo estoy de acuerdo en que, de hecho, me parece, efectivamente, eso que estás mencionando caracteriza una de las labores más importantes que tiene el filósofo, pero, digamos, también, por ejemplo, igual como habíamos discutido aquella vez con la ingeniería conceptual, eh, por ejemplo, si a usted lo que le interesa es desarrollar nociones que sean superiores de un concepto, en principio, lo primero que usted debería hacer es analizar cuáles son las nociones existentes de ese concepto, digamos, y ahí es donde, por ejemplo, utilizar métodos para ese primer paso o esa primera etapa, métodos empíricos, es claramente superior a las alternativas previas que eran más o de corte intuitivo. Pero, pero por ejemplo, por poner así como un título, en filosofía que es muy técnica, por ejemplo, en los conceptos de normatividad que estamos analizando el otro Ujú. día, ¿qué Sí, relevancia tiene ahí la noción folk de normatividad? es que digamos, ni siquiera estoy seguro de que haya necesariamente una noción muy desarrollada folk de normatividad, porque una de las cosas que se suele decir es que esa en gran medida es una noción, entre comillas, artificial filosófica, digamos, o es una noción técnica filosófica. Ujú. Digamos, Sí, sí. así pasa con otros varios conceptos, digamos, es como, bueno, el propio equilibrio reflexivo, digamos, no hay algo así como una noción folk de equilibrio reflexivo, pero es como una noción que introducen los filósofos para lidiar adecuadamente con cierto tipo de problemas que puede ser que el uso cotidiano no los incorpore, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. eh, sí, pero sí, no, digamos, estoy de acuerdo en que no para todo tipo de investigación, porque efectivamente en muchas ocasiones, o sea, me parece que ese énfasis excesivo que tenía más bien la filosofía del lenguaje ordinario hoy en día no cabe, digamos, en la contrastación con cómo lo entiende la mayoría de Ujú. personas. Incluso es cuestionable, bueno, ahorita lo podemos discutir más adelante, es cuestionable cómo se aproximan estos autores a la cuestión de cómo definir adecuadamente el término filosofía experimental, que es una cuestión como muy puramente descriptiva de ver qué porcentaje favorece la mayoría, ¿verdad?, de los practicantes. Sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿por qué es relevante? Vamos a ver, para definir, como ellos dicen, la filosofía experimental de la filosofía experimental, ¿por qué es relevante desde un punto de mira de la justificación
del concepto mismo de filosofía experimental una encuesta realizada a filósofos? Pero, digamos, es que Digamos, ¿en qué sentido la encuesta justifica el concepto? Vamos a ver, ¿en qué lo hace. sentido los resultados de la encuesta justifican el concepto? Se puede decir, bueno, son expertos, ese es el argumento, ¿verdad? Pero eso parece una falta, bueno, no sé, no No, pero sé. hay unas distinciones que hacer, o sea, mejor esperemos a llegar a esas Ok, partes, ok, ok, sí, sí. es Está ya bien. casi, pero sí. Eh, Disculpe una pregunta. sí, Eh, no entiendo, ¿de dónde viene esta subdivisión de la primera y segunda estaciones de la filosofía analítica, enfoque de un tipo o de otro? pero a qué se refiere? Está diciendo filósofos del lenguaje ordinario, Sí, o sea, digamos, en el sentido en de que, relación, no lo sé, a los primeros filósofos analíticos, no entendí bien cómo sería la cuestión ahí. o sea, más que todo que una porción, bueno, digamos, en varias ramas de la filosofía actual, sobre todo me parece es un fenómeno del siglo XXI, gran parte de lo que hoy en día se entiende por análisis conceptual y estas cuestiones ligadas con ingeniería conceptual, etcétera, claramente enfatiza que lo que están haciendo es una tarea normativa, de ver cuál es la mejor manera, digamos, de entender el concepto, que no es una tarea, digamos, primordialmente una tarea de contrastar el uso cotidiano que le damos a esos conceptos, que era como eh, más una tarea propia del filósofo analítico de toda, digamos, de inspiración wittgensteiniana y de los filósofos del lenguaje ordinario, obviamente. O sea, me parece que en gran parte se ha dejado. Reflexiones normativas en Strawson son comunes, Sí, no, no, o sea, son claramente, digamos, centrales, ¿no? El Frege Point, etcétera, el el problema propio levantato Carnap también. en relación a la composición, etcétera. Insomma, me parecen todos que la cui naturaleza normativa no se puede contestar, son de los años 60. No sé, pero sí, efectivamente puede ser que haya una más clara, una más clara así, orientación de este tipo. Yo creo en particular para quien dialogó más con la lingüística, pero Mm, no sé si necesariamente esa última conexión se establece, porque, o sea, o en muchos de esos casos se cumple, porque me hay una parece que, tradición que nace con Baril, el Chomsky, sí, Wright, sí, son claro, pero digamos, a lo todos que voy es que, aspectos donde también el hablante medio tiene que poder, o sea, tiene que tener que ver con las formalizaciones que hacemos porque se ritiene necesario que hasta un determinado punto lo que desarrollamos a nivel conceptual sea intuido relativamente a las prácticas comunes por parte del hablante medio. O sea, no puede no intuirlo, no puede hacer una teoría que no tenga que ver directamente con las intuiciones relativas al uso del hablante. Tienen que sí, tener una continuidad, entonces puede ser que hay aspectos. no, pero por eso, digamos, eso es lo que me parece en zonas importantes de la filosofía actual no está presente. Ok. Profe, La primera estación de la filosofía analítica sería diferente, muy diferente. Por lo menos todas las que son de inspiración, digamos, influenciadas primordialmente por Wittgenstein, por el segundo Wittgenstein, me parece que sí. Ah, però non stiamo parlando de Frege, de Russell, non stiamo No, parlando del primer Kripke, no. No, ok. no, Ok, pero veamos, entonces más que todo filosofía del lenguaje ordinario. es que, digamos, creo que Ok. igual podría haber una distinción interesante que hacer ahí, porque, digamos, por ejemplo, Kripke, en el caso de Kripke, no es, o sea, aún así sí hay una apelación a la intuición, pero creo que no es necesariamente la intuición folk, ¿verdad? Es más como la intuición que estos No, autores escriben más abajo. no, esta è un'intuizione más affinata, decime. Ya Ajá. la perspectiva de un lógico. Sí, Creo que lo diga también explícitamente Kripke en algunas lecciones de los años 70. Pero sí, que no hay esta correspondencia, no hay la continuidad con los mismos con los conceptos folk, tal cual quizá derivan determinados conceptos que él aplica en formalizar o en el dar, en el dar definiciones generales. Pero ¿qué decir? Han intentado en varias maneras, ¿no? De subdividir diferentes intracorrientes de la filosofía. Hay siempre problemas, surgen siempre problemas. Entonces me interesaba ver de dónde venía esta subdivisión. sí, pero digamos, me parece que sobre todo o sea, habría que verlo en el caso de todas las corrientes que se pueden inscribir dentro de la filosofía práctica, porque ahí es donde me parece que está más Ok, clara la cosa. sí, va bien, va bien, va bien, va bien. Entonces, es importante este concepto también cuando decimos filosofía del pensamiento y filosofía de la cognición se presentaron, se desarrollaron al lado de la filosofía del lenguaje sin ser necesariamente
la misma cosa, ¿no? Sin tener que ser obligada por pasar de una filosofía del lenguaje. O sea, cuando se desarrolló una filosofía del concepto o filosofía del pensamiento, no necesariamente mediato lingüísticamente, Sí, y la filosofía de la cognición, no del lenguaje. sí, sí. Okay, no, tener porque pensaba que diera el autor mismo una subdivisión de algún tipo. Em, Tengo la impresión de que eso se toca hacia el final del segundo capítulo. Bueno, no creo Ah, que nos ok, dé tiempo. ok, ok. Nada más. Ok, bueno, vamos a ver, para ver si llegamos a esta cuestión. Bueno, dicen los autores que algunos simplemente toman a las intuiciones como opiniones o juicios, a pesar de que esto normalmente es restringido a juicios eh, a los cuales no llegamos mediante razonamiento consciente. Sí, es que esa es la cuestión a lo que señalaba David ahora, ¿verdad? Que esa es como la distinción que, por ejemplo, los psicólogos muchas veces suelen aplicar, ¿verdad? Y yo creo que ahí es la cuestión de lo que mencionaba al inicio, donde se podría diferenciar en términos evidenciales. O sea, que no es lo mismo pretender como que nada más esa intuición inmediata es lo que justifica una conclusión filosófica y listo, digamos, ahí es la última instancia a la cual se puede apelar y eso es lo que justifica la conclusión, versus apelar a razones, digamos, o a ese procedimiento activo, digamos, de ofrecer y demandar razones, proveer argumentos, etcétera, que en principio la psicología contemporánea señala son digamos, estados mentales diferentes. Vamos a ver. Dicen los autores que una investigación entre filósofos profesionales encontró que de entre 7 posibles definiciones de intuición, los participantes más que todo eligieron la de juicio al cual llegamos no mediante algún tipo de razonamiento, de proceso de razonamiento observable y explícito. Entonces ahí es donde está el contraste importante, sí. Ok. Bueno, esto es más discusión de intuiciones. Pasemos a ver si llegamos al otro. Manteniendo esta cuestión de una concepción amplia de la filosofía experimental, los autores sostienen que la filosofía experimental no tiene una conexión intrínseca con el análisis conceptual o bien con el uso de las intuiciones en la filosofía más ampliamente. Eso es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Reconocen también que existe cuando menos un grado de desacuerdo sobre este punto. Ok. Ok, los autores esperan que este libro sea relevante para las discusiones de la filosofía experimental, ofreciendo una introducción útil al área y una guía que ayude a su práctica. Entonces, la cuestión es que si su comprensión del término filosofía experimental difiere radicalmente de lo que otros filósofos opinan, especialmente aquellos que se circunscriben dentro de los filósofos experimentales, entonces este libro difícilmente sería relevante, útil o de ayuda. Esa es una primera razón para la pregunta que señalaba David ahora, que la razón de definir filosofía experimental tal cual lo están haciendo, ¿verdad? O sea, como la idea es que el libro targetee, digamos, lo que los filósofos actualmente están entendiendo por el término. Porque si efectivamente se utiliza una definición idiosincrática, sencillamente lo que pasaría es que, eh, o sea, por ejemplo, podrían proceder a ignorarlo porque parece como si estuvieran discutiendo de otro tema completamente. Entonces, digamos, lo que voy es que esa sería una primera razón por la cual sería relevante encuestar, por ejemplo, la definición entre los filósofos actuales y particularmente lo que entienden por el término los filósofos experimentales. Ok. Bueno, este es un punto también, que las palabras están restringidas, constreñidas a satisfacer ciertos estándares de acuerdo comunitario sobre su uso, y las definiciones necesitan respetar estos estándares. Por lo cual, una definición útil de filosofía experimental necesita estar cuando menos parcialmente constreñida por cómo ciertos grupos relevantes de personas usan la frase. Es más como una razón pragmática, digamos, pero efectivamente parece tener cierta relevancia por esas consideraciones. Específicamente, nuestra definición debería ser sensitiva a los filósofos en general y los filósofos experimentales en particular están pretendiendo comunicar con el término filosofía experimental. Al reconocer que algunos filósofos han descrito a la filosofía experimental en maneras que sugieren que ellos defienden una
concepción particular estrecha de la subdisciplina, que por ejemplo la ven como una disciplina restringida a las investigaciones de las intuiciones, los autores consideran que tienen razón para ser cautos sobre simplemente adoptar una concepción divergente en este libro. Ahora, entonces viene la parte interesante. Se preguntan los autores, ¿cómo deberíamos proceder para determinar qué es lo que pretenden comunicar los filósofos al decir o a utilizar el término filosofía experimental? Como ambos son filósofos experimentales, quizás simplemente podríamos dar la opinión, esa es una alternativa. Entonces, bueno, entonces los autores dicen, podríamos considerar algunos casos y decidir si califican o no como ejemplos de filosofía experimental. Y entonces podríamos luego proceder a construir una definición, sugerir condiciones necesarias y suficientes para un proyecto de investigación para que cuente como una instancia de filosofía experimental. Si nuestras opiniones sobre estos casos son típicas de filósofos y si nuestros casos están bien elegidos, entonces nuestra definición es probablemente adecuada para nuestros propósitos. Pero ahí entra la cuestión, ¿cómo podemos saber si esas opiniones son típicas? Que ese era el problema que tenía entonces, por ejemplo, la filosofía del lenguaje ordinario. Si nuestras opiniones son típicas o no, es una cuestión empírica. Y su tipicalidad es relativa a las opiniones de otras personas, que otras personas realmente sostienen. Entonces parece que vamos a necesitar chequear cómo son las cosas realmente. Entonces podemos empezar por consultar algunas fuentes canónicas. Podemos, por ejemplo, mirar si nuestras opiniones encajan con lo que se dice en el sitio de por ejemplo, de la principal organización a nivel mundial sobre la filosofía experimental. En el momento en el que chequearon, la organización establecía que la filosofía experimental involucra la colección de datos empíricos que brinden luz en cuestiones filosóficas, o sea, con el fin de brindar luz a cuestiones filosóficas. Esto sugiere una concepción amplia del término. Ok, entonces, digamos, algunos autores favorecen esa definición. Pero no obstante, algunos, digamos, no es uniforme que los filósofos experimentales entiendan el concepto de esa manera, de manera amplia, sino que algunos lo entienden como primordialmente preocupada por el estudio de las intuiciones. Y hay algunos ejemplos. Bueno, sí, todos esos son ejemplos, digamos, de filósofos experimentales defendiendo una concepción estrecha, más bien. Bueno, veamos una frase, más bien. Por ejemplo, esta de Joshua Knopp, que es muy famoso. La frase filosofía experimental se refiere a un nuevo movimiento filosófico que procede al conducir estudios experimentales sistemáticos sobre las intuiciones ordinarias de las personas. Entonces, digamos, esto, sobre todo al final del capítulo, va a resultar bastante interesante, porque me parece que hay una conexión bastante significativa con la ingeniería conceptual, aunque los autores no lo mencionen. Es sí, digamos, un collab ahí importante. Vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, sí, digamos, estas consideraciones parecen indicar que sí hay un cierto grado de desacuerdo sobre cómo definir adecuadamente el término. Y entonces se preguntaron los autores, dado este desacuerdo, ¿cómo deberíamos decidir quién es el que es más adecuado para caracterizar a la filosofía experimental? Podemos estar preocupados de que nosotros no sabemos siquiera qué significa estar en lo correcto en este lugar, digamos, o sobre este tema. Quizá la aproximación de cada fuente es útil para cierto propósito específico, pero ninguna aproximación merece ser elevada sobre las otras aproximaciones como la genuinamente correcta. Igual podríamos estar preocupados, por ejemplo, esta es otra cuestión importante, de que nuestra muestra no ha sido recolectada de manera que garantice una inferencia sobre la visión de los filósofos experimentales, mucho menos aún sobre todos los filósofos en general. Porque, por ejemplo, no eligieron las fuentes de manera aleatoria. Entonces se preguntan los autores, ¿por qué deberíamos pensar que nuestra muestra es representativa? Y entonces, para responder a estas preguntas, de una manera responsable, lo que se necesita es una investigación más sistemática de la visión de sus miembros de las poblaciones relevantes. Y esto provee una motivación para hacer filosofía experimental. Entonces, para desarrollar la investigación y a su vez para ilustrar la estrategia básica de este libro, los autores conducen un estudio sistemático empírico. Específicamente, encuestaron a una muestra de filósofos preguntándoles sobre varias cuestiones acerca de la naturaleza de la filosofía experimental. Entonces, los autores en el primer capítulo condujeron un ejemplo de filosofía experimental sobre la filosofía experimental. Sí. Bueno, entonces ahí describen todo, digamos, efectivamente eso es bastante importante e interesante, todas las características que caracterizan a un experimento riguroso, que en este caso aplicaron para el muestreo
y todas las cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, de filósofos de múltiples países, de diferentes universidades, o sea, toda la estructura adecuada para obtener una muestra representativa. Bueno, entonces todo eso sigue con eso. Vamos a ver los resultados. Bueno, en la segunda parte, bueno, primero los autores les habían preguntado a los encuestados si sabían qué era la filosofía experimental o no y si se consideraban o no filósofos experimentales. En la segunda sección del cuestionario le preguntan a los encuestados su nivel de acuerdo o desacuerdo con 10 aseveraciones sobre la filosofía experimental sobre la base de una escala de 7 puntos, siendo el 1 que están fuertemente en desacuerdo y el 7 fuertemente de acuerdo. Entonces, la aseveración 5 es: para que un artículo califique como filosofía experimental, él o los autores deben hacer uso de datos empíricos sobre las intuiciones de algún grupo de personas. Esa es una aseveración que tenían que reitear las personas, digamos. Bueno, en particular estas son dos aseveraciones que, digamos, de las cuales se obtuvo resultados importantes. La sexta lo que establece es que para que un artículo cuente como filosofía experimental, él o los autores deben hacer uso de datos empíricos sobre las intuiciones ordinarias las intuiciones ordinarias. El anterior solamente establecía que debe serlo sobre las intuiciones de un grupo de personas. Y entonces, la cuestión interesante con estos resultados es que estos autores encontraron que los filósofos, incluyendo también a los filósofos experimentales y los filósofos no experimentales, ninguno estuvo de acuerdo o en desacuerdo con la aseveración de que la filosofía experimental debe hacer uso de intuiciones. La media fue 3.77. Ok, vamos a ver. Y que tendieron a estar en desacuerdo con la aseveración de que la filosofía experimental debe hacer uso de intuiciones ordinarias. Entonces, ni de acuerdo en desacuerdo con respecto a las intuiciones de un grupo de personas, pero sí en desacuerdo con respecto de que fuesen necesariamente intuiciones de personas ordinarias. Entonces, al generar esa, digamos, la distinción, digamos, al subdividirlos entre filósofos experimentales y no experimentales, las respuestas fueron estadísticamente diferentes. Por ejemplo, los filósofos experimentales fueron mucho menos, o sea, había mucha menos probabilidad de que un filósofo experimental estuviese de acuerdo con la aseveración de que, digamos, la filosofía experimental tiene que estar de acuerdo tiene que investigar intuiciones de un grupo que en cambio lo que consideran los filósofos experimentales. O sea, suele haber más consideración por parte de los filósofos experimentales de que la filosofía experimental no tiene necesariamente que ocuparse del tema de las intuiciones. Ok, y mientras que ambos filósofos experimentales y no experimentales tendieron a estar en desacuerdo con la aseveración de que la filosofía experimental tiene algo que ver con las intuiciones ordinarias, o sea, de los no filósofos, encontraron mucho más desacuerdo entre los filósofos experimentales que entre los filósofos no experimentales. Y bueno, ahí vienen los gráficos de distribución. Entonces, un resultado importante es que encontraron que la familiaridad con la filosofía experimental está negativamente correlacionada con cuánto uno está de acuerdo con la aseveración de que la filosofía experimental tiene que tratar sobre las intuiciones de uno u otro tipo. Entre más uno sepa sobre filosofía experimental, es menos probable que uno piense que la filosofía experimental tiene algo que ver con intuiciones. Bueno, digamos, lo cual igualmente, o sea, era esperable, efectivamente, porque, por ejemplo, una persona que no está familiarizada con la filosofía experimental es más probable que tenga una versión, como con cualquier otra disciplina o cualquier otra orientación, más caricaturesca sobre de qué se ocupa, ¿verdad? O cuáles son las funciones. Y entonces este resultado a los autores les parece que tiene sentido. Como se va a ver en el capítulo 3, hay numerosos ejemplos de artículos que generalmente son catalogados como filosofía experimental, pero que no tienen nada que ver con intuiciones. Y su familiaridad, o sea, la de los autores con este tipo de ejemplos, es una de las razones por la cual sostienen una concepción amplia de la filosofía experimental. Por ejemplo, sí, este es un artículo muy famoso, un artículo de Schweitz-Gebel y sus colegas buscando medir el comportamiento moral de los eticistas o de los filósofos morales. Este artículo no investiga las intuiciones, pero aún así es claramente, consideran los autores, un caso de filosofía experimental.
Lo que investiga Schweitz-Gebel en ese Luis, artículo, ¿sí? porque en ese caso no se trata de sociología. Digamos, en ese de los eticistas, Ajá. es que, digamos, ahí está abierta esa discusión que mencionaba al inicio. O sea, yo no estoy seguro de que a nivel metodológico la filosofía experimental en su mayoría sea filosofía, pero sí que en muchos casos es filosóficamente relevante, en un sentido similar al cual, por ejemplo, la física es filosóficamente relevante, los resultados de la física son filosóficamente relevantes. Entonces, digamos, sí podría estar de acuerdo en que probablemente es sociología de la filosofía, que podría tener relevancia para alguna teorización filosófica, pero que propiamente a nivel metodológico lo que se está haciendo es sociología, en efecto. O sea, digamos, yo por lo menos, antes de previo, o sea, como suelo, digamos, clasificar esto, es que esto es, la filosofía experimental, por lo menos en una porción significativa, es un ejemplo de investigación que pertenece a la metafilosofía no filosófica. O sea, que a nivel metodológico no es a su vez una rama de la filosofía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno hace eh, epistemología de la filosofía, como por ejemplo suele hacer Williamson, ahí está haciendo a su vez filosofía de la filosofía. Pero digamos, en muchos casos, cuando uno hace filosofía experimental, bueno, no sé si en todos, esa es la discusión, efectivamente parece como si uno estuviera haciendo otro tipo de investigación, como antropología de la filosofía o sociología de la filosofía. Entonces, efectivamente, podría ser el caso que una investigación como esta no es propiamente filosofía, aunque sea filosóficamente relevante. Entonces, Sí. sí, podría ser el caso, en efecto. La idea sería encontrar conocimiento filosófico, adquirido experimentalmente. Sí, la cuestión es si ese método que empleaste es un método filosófico o no, ¿verdad? Pero más si el método es filosófico o no, es si el conocimiento que se adquiere a través de ese método es filosófico. Sí, digamos, ese es como el objetivo de quienes hacen filosofía experimental, en efecto. Esa es la idea, o sea, encontrar algo que sea filosóficamente relevante, Sí, sí, aunque sí. puede ser que el método no sea filosófico. Sí, Y aunque me sí parece que sea muchos, un hallazgo filosófico. sí, sí, en efecto. Y me parece que en muchos de esos casos sí puede, o sea, sí pueden cumplir con ese segundo objetivo, aunque sea cuestionable el otro. Sí, sí. Por ejemplo, ese artículo lo que establece es que un investigador quiere conocer si la cognición explícita sobre la moralidad promueve el comportamiento moral. Entonces, el investigador procede a comparar el promedio en el cual los eticistas y los no eticistas, perdón, los libros sobre ética y los libros que no tienen que ver con ética, que aún así sean de filosofía, se pierden o bien se los roban de las librerías académicas o de las bibliotecas académicas. Entonces, el investigador consulta los récords, sí, el libro de récords de 32 bibliotecas en los Estados Unidos y en Reino Unido para determinar los porcentajes de libros faltantes de esas bibliotecas. Y luego los porcentajes son comparados. Bueno, aún así yo creo que podría tal vez haber, digamos, problemas. O sea, digamos, algo que sí me ha parecido raro de este artículo es que no estoy tan seguro de que haya una correlación directa entre que necesariamente quienes se lo roben sean eticistas, digamos. Pueden ser, por ejemplo, bueno, digamos, es más una categoría más genérica sobre personas que estudian filosofía moral, digamos. No necesariamente eticistas, esa es la cosa. Porque, por ejemplo, podrían ser más estudiantes de filosofía, propiamente los profesores, digamos, o los académicos que se dedican a la ética. Eh, También sería interesante como averiguar cuántas personas que estudian ética ¿Sí? utilizan ese SCI Hub o las bases Pero bueno, de ahí estás dichos asumiendo que usos. Sainz es inmoral, ¿verdad? Sí, sí, pero digamos, en principio, bueno, uno intuitivamente diría que no es justo para, bueno, sí, no sé si, sí, sí. No, eso es otro debate bastante interesante. Hay un par de compendios ahí recientes sobre ese tema de derechos de autor, porque, digamos, no creo que sea tan claro como decir que Sci-Hub es una plataforma inmoral cuando, por ejemplo, democratiza el conocimiento y más bien en muchos casos esas revistas tienen un modelo lucrativo, donde quien se ve perjudicado no es el autor, ¿verdad? O sea, más bien es el lucro que saca la revista con la Sí, sí. publicación. Eh, digamos, también había otro experimento que habían hecho bastante interesante que encontrar resultados de que los no cognitivistas suelen ser más inmorales que los cognitivistas. Eh, bueno, vamos a ver, dice aquí que el 67.8% de las personas consideró que encuestadas
que ese es un ejemplo de filosofía experimental, mientras que entre los no filósofos solo el 46% consideró que lo era. O sea, efectivamente, pero eso podría deberse, en efecto, a que los no filósofos no tienen bastante, o sea, no tienen lo suficiente claro a qué se dedica la filosofía experimental. O sea, digamos, lo mismo podría aplicar en muchos otros casos, digamos. Por ejemplo, no sé, con métodos formales, digamos, alguien le presenta un artículo de Leibniz a una persona ordinaria y probablemente diría que eso no es filosofía, que puede verse más bien entonces a ignorancia sobre cuál es el campo actual de la filosofía, digamos. Como le sugirieron a usted el otro día en la... No, no, pero me pareció una pregunta, digamos, razonable, en efecto. O sea, de hecho hay autores que, bueno, digamos, es una discusión activa, o sea, hasta qué punto la Por lógica. cierto, usted podría profundizar en ese, así como rápidamente, yo le iba a hacer esa pregunta, pero profundizar en la idea de la lógica no a priori. Como que eh, la lógica no es a priori. o sea, es que, nuevamente, digamos, hay que diferenciar varias cosas de qué estás entendiendo por lógica, ¿verdad? Entonces, digamos, una cosa es que, por ejemplo, si estamos entendiendo por lógica simplemente, digamos, como el razonamiento, entonces, claramente, digamos, si ya es una cuestión de ciencias cognitivas y de otras ciencias sociales, determinar que puede ser que efectivamente hayan predisposiciones que los seres humanos hayan desarrollado, como otros seres vivos también, a tener ciertas prácticas inferenciales. Entonces, ok, si eso es lo que vamos a entender por lógica y lo que nos interesa es estudiar, como por ejemplo Jorge Morales dedica gran parte de su investigación a hacer eso, ¿verdad? Como a ver cuál es, digamos, si razonamos, yo qué sé, como aquella vara que había presentado aquel día, ¿verdad? Si es más natural el O inclusivo o el O exclusivo, ok. Entonces, eso es lógica desde el punto de vista de las ciencias cognitivas. Entonces, sí, ok, podría ser que tengamos una predisposición a, por ejemplo, a razonar de ciertas maneras. Pero, digamos, contemporáneamente lo que hacen los lógicos, la comunidad de las lógicas y lo que investigan las revistas de lógica y los programas de doctorado en lógica, etcétera, no investiga eso. Ya, o sea, eso apenas es una cuestión aplicada, digamos, de estudiar cuál es esa estructura, digamos, que tiene la mente, entre comillas. O sea, son lo que se estudia en lógica son estructuras matemáticas que estudian el concepto de validez, ¿verdad? Que, nuevamente, digamos, preguntar qué es exactamente la validez es una pregunta de la filosofía de la lógica. Lo que establece una lógica es las reglas, digamos, de la validez. O sea, cuando en ese sistema formal una proposición se sigue de un conjunto de proposiciones o se sigue de otra proposición. Entonces, bueno, y efectivamente, otras condiciones ligadas con qué significa que se siga. Pero, pero bueno, entonces digamos, el punto es que, entonces, en un sentido similar, o sea, Pero, o contemporáneamente, sea, ¿usted sí considera que la lógica en una dimensión normativa es a priori o no? no. Yo- Es que, No. es que, digamos, ok, eso también es otro debate que hay que tener más adelante, que sí, digamos, es la pregunta de si la lógica es o no es normativa. Entonces, digamos, ok, una distinción que se suele aplicar es la que introdujo Gilbert Harman en su artículo del 84, el de lógica y razonamiento. Entonces, digamos, la cuestión es que la gente también suele confundir, o sea, el problema que él señala es que la gente suele confundir lógica con o sea, lo que es una lógica con lo que es una teoría del razonamiento. ¿Ok? Entonces, digamos, la cosa es que la teoría del razonamiento se puede entender o bien descriptiva o bien normativamente. Entonces, digamos, si es descriptivamente, eso es psicología. Es lo que se conoce como psicología del razonamiento. Bueno, no solo deductivo, pero digamos, el área más fuertemente estudiada es psicología del razonamiento deductivo, como el test de Watson, ¿verdad? Entonces, digamos, vos tenés las cartitas ahí, lo que quieres ver es cómo infiere la gente, o sea, cómo es realmente que estamos razonando. Si haces teoría normativa sobre el razonamiento, básicamente estás haciendo epistemología. También los economistas hacen eso de vez en cuando, pero básicamente lo que estás haciendo realmente es epistemología. Entonces, a vos lo que te interesa es establecer, ok, ¿cuál es la forma en la que deberíamos razonar? Ok, entonces, ¿qué es la cosa que la gente suele confundir? Esa teoría normativa del razonamiento con lógica. Entonces, en realidad, la cuestión es que para hacer teoría normativa del conocimiento, perdón, del razonamiento, generalmente lo que se hace es presuponer o bien aplicar una lógica. Pero la lógica por sí sola, digamos, en cuanto que lógica pura, bueno, lo que por lo menos lo que defiende Harman, eso es una cuestión abierta, discutida, es que la lógica no es normativa según ese sentido. O sea, contemporáneamente son sistemas formales que pueden tener 1000 aplicaciones o pueden no tener ninguna. Si vos lo que te interesa es aplicar una para estudiar, o sea, como puedes aplicar una para hacer computadores cuánticos, puedes aplicar una para estudiar cómo debería ser el conocimiento, cómo debería ser el razonamiento. Entonces, cuando el punto es la lógica en cuanto que teoría normativa del razonamiento, o sea, aplicada como una, ahí es donde podría estar la discusión de si es normativa o no, pero eso sería, ahí estarías haciendo epistemología. La lógica en cuanto que pura, digamos, en cuanto que sistemas formales, no sería normativa. Esa es la distinción que se introduce, por lo menos. Pero ese es un debate abierto.
Ah, Pero, entiendo, entiendo. sí, entonces digamos, ¿alguien iba a decir algo? Escuché otro micrófono, pero no. No. Ah, bueno, Lorenzo, no. Ah, no, disculpe, que me llegó una llamada. Sí, quité el volumen, ahora lo puse otra vez. Ah, ok, ok. Em, bueno, ¿qué está diciendo? Ah, ok, digamos, aún en esta cuestión con esta distinción introducida, yo, o sea, vamos a ver, por lo menos es una cuestión factual, digamos, vamos a ver cómo se podría ver. O sea, a mí me parece que hay evidencia, digamos, de tipo empírico, que puede tener que compelernos a revocar cuestiones que consideramos normativamente adecuadas o no. ¿Ok? Porque tú, digamos, la cosa es, por mucho tiempo se consideró que, no sé, digamos que, Pasó de evidencia empírica revocando sí, lo que conocimiento consideraríamos, normativo. o sea, no, digamos, me refiero a las discusiones estas ya en cuanto a teoría del razonamiento. No, o Ajá, sea, ajá. evidencia empírica que, digamos, tenga que compelernos a analizar si la cuestión es adecuada o no es adecuada, como en cualquier otro caso. Digamos, como por ejemplo, ok, digamos, por mucho tiempo se pensó que, no sé, digamos que el principio del tercer excluido era adecuado, y entonces que, digamos, podía razonablemente inferirse, o sea, o digamos, podía establecerse como principio de razonamiento, ok, pero entonces podría haber evidencia empírica de que hay campos en los cuales el objeto parece no cumplir con esa estructura. Entonces, eso podría ser informativo para esa discusión epistemológica sobre cómo deberíamos razonar, en cuanto que lo que podría ser informativo es que no en todo campo se cumple el principio. Podría ser que hayan campos en los cuales no es más bien aplicar el principio del tercer excluido ahí es un error de razonamiento. De hecho, a mí me parece, digamos, es una cuestión que me parece tremendamente Luis, interesante. pero ¿cómo el campo, ¿Sí? por utilizar el lenguaje que usted está utilizando, informa cognitivamente a esas normas del razonamiento? No, o sea, la evidencia que ¿Por qué recabas el del objeto. campo? ¿Cómo? O sea, digamos, el punto es que vos estás estudiando un objeto, como, no sé, cualquier científico, y entonces te Ajá. recabas información de ese objeto. O sea, como igual puedes recabar que el objeto es amarillo o el objeto tiene Pero una usted cierta... también tendría que dar razones de por qué, solo porque esté estudiando, vamos a ver, solo porque un determinado objeto de conocimiento puede, digamos, ¿cómo decirlo? Puede socavar una norma de razonamiento como el tercero excluido. Pero, o sea, digamos, lo que te estoy diciendo es que, ok, se pensaba que entonces sí, ok, digamos que hay unos ciertos principios previos, fundacionales de no sé qué, ¿verdad? Entonces, con eso, esos son principios de razonamiento que se supone son antecedentes a todos y más bien nada más, digamos, y los aplicamos en cualquier campo. Pero lo que voy es que estudiar objetos puede tener que compañeros saber a que, mira, carajo, aquí esta putada no se cumple. Entonces, abordar el problema como si fuera, por ejemplo, un problema binario es un error de razonamiento, cuando la evidencia parece conducir a que no es binario, ¿verdad? Igual eso es como también lo que argumenta Priest en favor del dialeteísmo, o sea, aunque uno esté o no esté de acuerdo en si se cumple o no, o sea, lo que él dice es, hay que analizar la evidencia. Podría ser que eh, la evidencia conduzca analizado los casos, a que hay una contradicción verdadera. Y entonces, pero digamos, el punto no es algo a priori, no es nada más como, ok, se rechaza porque es un principio de razonamiento. No, o sea, eso es como una pretensión de que podemos de previo o de antemano saber cuál es la estructura universal, digamos, de toda la realidad cuando no hay forma de fundamentar eso. Podría ser que no, o sea, no, digamos, hay un problema de inducción siempre, o sea, digamos, yo creo que esa es la cuestión que pasa ahí, o sea, que ahí igual aplica el problema de inducción, o sea, no porque hayamos visto en n cantidad de veces que ciertos objetos tienen una estructura binaria, significa que el próximo objeto que nos vamos a encontrar y que vamos a estudiar, ya sea científicamente o no, vaya a tener también una estructura binaria. Y no solo binaria, cualquier otra propiedad que nos interese. O sea, por ejemplo, eso puede ser lo que pasó Pero con... eso no es inconsistente con lo que acaba de sostener. ¿Por qué? O sea, lo que, digamos, no, más bien, lo que yo sostengo es que, digamos, o por lo menos, digamos, creo que en eso sí tiene razón entre comillas, el nihilismo lógico. O sea, la cuestión es que es problemática esta idea de interpretar a la lógica normativamente como, ok, hay unos, o sea, que es a priori, hay unos ciertos, digamos, ok, tenemos 5 principios y estos principios capturan cómo es la estructura inferencial de todos los objetos, de todos los dominios en la realidad. Cuando, si nos vamos a la evidencia, un campo, o sea, la evidencia de ese campo podría tener que conducirnos a que no es
no es binario, no es conmutativo. Y así tenemos varios ejemplos, como pasó con la mecánica cuántica, por ejemplo. O sea, podría ser que el objeto en cuestión no cumple con ese principio. Entonces, sencillamente, el principio tiene que revocarse en cuanto que principio. Ya, o sea, podría ser como pasó, digamos, con los principios del espacio. O sea, alguien podría decir que el postulado de las paralelas se cumplía en el universo, porque no habíamos visto nada que lo viole. Y luego, digamos, y estudiamos los fenómenos de altas dimensiones y ahí no se cumple, ¿ok? Digamos, lo mismo, o sea, y con, por ejemplo, eso Pero mismo, podríamos decir que nada garantiza que, digamos, que mañana en la lógica cuántica sí se cumple, en la lógica, en la mecánica cuántica sí se cumpla, por ejemplo, el principio de tercero excluido. pero el punto es, ¿a qué te conduce la evidencia? O sea, las observaciones. Podría ser que Sí, consistentemente, pero podría ser que mañana también, claro, pero o sea, digamos, la cuestión, hay un mundo posible en el cual no sea así, y hay un mundo posible en el cual mañana no sea sí, así. pero digamos, o Entonces sea, ahí sí se mantiene. ¿Ah? no, pero o sea, obviamente, digamos, en la mayoría de problemas científicos siempre son problemas abiertos, digamos, son cuestiones no monotónicas. Pero la cuestión es que vos haces una teoría o haces un modelo que genera predicciones. Y en la medida que siga haciendo predicciones, digamos, lo mantenés o es adecuado. Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, hay ciertos fenómenos que parece que, por ejemplo, no cumplen con ciertos principios clásicos de la lógica. Entonces, vos haces un modelo explicativo falible, revocable, etcétera, que plantea que la estructura de ese objeto, por ejemplo, no cumple con X principio y aplicas el modelo y si el modelo logra predecir el comportamiento, entonces lo seguís aplicando. En el momento en que descubras como, no, mira, entonces ya no parece que se está cumpliendo eso, lo reemplazas por otro modelo, que puede ser el modelo clásico u otro también no clásico. Pero el punto es siempre atendiendo a la evidencia. O sea, lo que no es científico, no es más bien epistémicamente virtuoso, es más bien pretender que hay algo así como como un cierto principio de previo roca, digamos, inamovible, que vos, digamos, con el cual puedes capturar a la realidad y que nada lo puede revocar, cuando la evidencia podría compeler a que no es así. O sea, ese es el punto, digamos, puede ser que, digamos, yo que sé, en gran medida nos hayamos, o sea, incluso con el caso de las contradicciones también, o sea, que Puede nos hayamos, ser y puede ser que no, porque la evidencia, digamos, inductiva mañana puede ser diferente. claro, pero entonces, digamos, el punto, lo estabas preguntando por la prioridad, a Sí, sí, prioridad. sí, no, no, ya estamos en otra cuestión, pero sí. No, no, Claro, pero entiendo pero la digamos, es una respuesta cuestión ya. básica en cualquier ciencia. Obviamente siempre Sí, puede cambiar, pero digamos, ahí es donde entra la cuestión del análisis de si los modelos siguen realizando predicciones o no lo hacen. ujú, Pero literalmente cualquier fenómeno del mundo puede cambiar, digamos, pero bueno, por alguna razón parece haber cierto orden o cierta estabilidad, digamos, que nos permite realizar predicciones, etcétera. Pero el punto es que entonces no es a priori, siempre tiene que estar basado en a qué conduzca la evidencia, porque claramente podrían haber cambios, sí, o interesante. podrían haber cosas que no estamos analizando, digamos, o tomando en cuenta, sí. Eh, o sea, Creo que sería también un poco que sería sí, necesario un poco analizar este concepto de evidencia, porque una evidencia, no es que hay evidencias no interpretadas. Ahora, en tantos casos como en la mecánica cuántica, puede usar tranquilamente la lógica clásica, ya que no interpreta las partículas como objetos, y hasta usan otro tipo de formulación, ¿no? Usan otro tipo de formulaciones de función. De hecho, no van a buscar más la lógica cuántica particulares que sean diferentes, no es el punto. Sabemos determinadas cosas, podemos formalizarlo de manera que funcione la lógica clásica. Claro que no puede hablar de la partícula singular, tiene que negarle el estatuto de objeto, etc. pero digamos, Pero ahí entra claramente la cuestión de la comparación abductiva, digamos, efectivamente. O sea, que podría ser que yo qué sé, como, bueno, eso es algo como que se le suele criticar a es Williams. que, es O sea, que, es que no hay una evidencia, es que esta evidencia que no funciona la lógica clásica es data porque fueron interpretadas desde el principio como objetos, las partículas singulares. Se evita esto, ¿no? O sea, lo que quiero decir, que la evidencia no se da sin interpretación. También no, de la geometría euclidiana puede, no lo sé, considerarlo como espacios tangentes en relación a espacios donde las rectas no son paralelas, y funciona perfectamente, solo que el dominio lo redefine en otra manera. Como en la ciencia, no es que en las ciencias en generales no es que hay enunciados todos revocables así, no, el enunciado que tienen que ver con los datos, la relación entre los datos y la estructura teórica no son revocables.
son revocables el uso de los modelos. No sabemos hasta qué punto un modelo funciona o no, esto no lo sabemos. No se consideran revocables ni las teorías de principios. O sea, tendría que ser una revolución científica, no la consideramos en sí revocable. Bueno, pero digamos, Pero son revocables el uso de los modelos, sí, mientras que la relación datos, estructura teórica no es revocable. Hay diferentes aspectos, yo creo que la evidencia siempre se sujeta a una interpretación, se siempre sujeta al confronto de diferentes, seguro se presentan diferentes modelos diferentes, para así decir, implicaciones a nivel del complejo del corpus de conocimiento. No hay la evidencia en sí que te hace cambiar la cosa. No, claramente hay una cuestión de interpretación, pero ahí es donde entran en juego todos los demás variables que tomamos en cuenta, por ejemplo, como, no sé, digamos, la cuestión de la simplicidad o la cuestión de la consistencia intrínseca o la cuestión de la consistencia extrínseca, etcétera. O sea, por ejemplo, alguien podría decir, ok, sí, digamos, proponemos un modelo con lógica clásica para estudiar la mecánica cuántica o para estudiar otro fenómeno, pero podría ser que la explicación se vuelve ad hoc, o sea, parece como si más bien está, como cualquier, digamos, podría pasar perfectamente que en un caso así, lo que está pasando es que se está preservando un programa de investigación que ya está decayendo y se están introduciendo hipótesis ad hoc. No siempre, no necesariamente. No, sería no estoy diciendo que sea el caso de un caso lacatosiano de la cintura de protección teórica. Porque yo la veo dal otro punto de vista, o sea, la evidencia no es evidencia pura, no es la evidencia pura que te hace decader no me parece adapto. Yo interpreto un determinado fenómeno de determinada manera porque ya tengo, ¿no? Normas, ya tengo prácticas normadas que me dicen de interpretarlo de esta manera. La partícula cuántica se interpretaba de una determinada manera porque había ya una teoría de la partícula clásica, ya había Boltzmann, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya me daban una manera de interpretar qué tipo de objeto estaba tocando. No era una evidencia en sí, una evidencia guiada por un otro tipo de estructura teórica ya presente, ¿no? Sí, no, no. Esto puede pasar también en relación a la lógica clásica, parte que no en relación al tercer excluido, ya los estoicos veían los límites, pero mantuvieron el principio. ¿Cuántos son a priori? El discurso sobre a priori me parece un otro discurso abierto, ¿no? El discurso sobre la priori, el posteriori, la analítica, etcétera. Esto creo que no sea más así central como lo era hace tiempo, en tiempos pasados. Me parece evidente que no sea más central. Lo que digo, me interesa mucho pensar en relación a los positivistas, en relación también a Quine, etcétera, que no tenemos estas evidencias o estos estímulos puros. Esto no hay nunca, hay siempre diferentes aspectos interpretativos en acto, hay siempre diferentes decimos, información o tipo de conocimiento involucrado, no hay nunca una experiencia contra un modelo. Sí, no, no, claramente, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso, pero el punto es que aún así sí hay, o sea, digamos, como usted mismo lo estaba mencionando, la cuestión es, o sea, bueno, no sé, me parece que eso asemeja a la cuestión de la red doxástica de Quine, o sea, incluso en las teorías de principios sí puede haber cambios, o sea, no hay realmente una proposición que sea completamente irrevocable, solamente que, digamos, ni la lógica para Quine, sí, bueno, exactamente por eso, o sea, ese es el punto que me parece que a día de hoy esa es quizá la posición epistémicamente más virtuosa, pero claramente hay cuestiones que están más cerca, digamos, o más cerca del centro del retículo, digamos, o más lejos, etcétera. Entonces, digamos, no significa que cualquier evidencia contrastante nos va a tener que llevar a votar, digamos, uno de los principios fundamentales, pero nada quita que algo podría tener que convenirnos a revocar uno de esos principios fundamentales. Por ejemplo, esa obra de, lo que argumenta Priestley, esa obra de Doubt Truth to be a Liar. O sea, digamos, efectivamente. Sí, es carina esto, sí. O sea, sí, efectivamente. Sobre la suya, por lo menos, sobre la posibilidad del pluralismo. Sí, pero digamos, o sea, precisamente el punto es que, digamos si el dialecticismo fuese verdadero, ese sería un ejemplo en el cual habría una genuina revolución. Bueno, no en la ciencia necesariamente, sino en el conocimiento en general, digamos, de lo que tomábamos por un principio. Pero entonces, o sea, ese sería un choque de ese tipo. O sea, a lo que voy es que, digamos, el punto central con respecto a esa pregunta de la priori es que en general no habría algo que sea genuinamente indubitable, aunque haya grados de qué tipo de proposiciones somos las que estamos primero dispuestos a votar, ¿verdad? De esto yo soy cierto, de esto soy cierto. Sí, sí. Sì, ma non, però, tomo un logico classico,
Por ejemplo, uno entre mil, no, Williamson, él dice también que, afirma también esto, o sea que no hay ningún argumento a priori posible sobre la indudabilidad de la lógica clásica. Ella da buena prueba de sí, etcétera, pero no hay ningún argumento que me garantice que pueda solamente ser la lógica clásica la que funcione, aunque Sí. lo sea. Pero no puede argumentarlo de manera definitiva, porque es imposible poderlo hacer. Sí, todo ese debate que, bueno, hoy en día yo creo que ya no tiene tanta repercusión, pero que se armó con Susan Hack y demás, que en su momento sobre si se, bueno, y el propio Boghossian, ¿verdad? Si se puede justificar la deducción o no, ¿verdad? Que, Juan Diego, ¿qué piensa sobre ese tema? Juan Diego no es que, digamos, es Team Lógica Clásica. Juan Diego dice, digamos, Juan Diego durante mucho tiempo fue monista sembrado, pero luego fue a un congreso en Campiñas donde vio aplicaciones de las lógicas no clásicas y se quedó sorprendido. Entonces él dice que no es monista, pero tampoco es pluralista. Creo que no sabe, digamos, no está seguro de qué Bueno, posición. me parece la cosa mejor. Mm, Estar ahí, pero no puede vivir toda la vida ahí. Algo tiene que inventarse algo. Sí. Sí, 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 Solo en este efecto. tipo de observaciones, no intentamos de no polarizar demasiado entre los principios que consideramos a priori o que en determinato ámbito vengono utilizados como si fueran a priori y la evidencia. Pues siempre esto, sí, efectivamente mi referencia era también a la red de conocimientos, al corpus, hay siempre diferentes formas de elaboración, procesación de las informaciones, no hay nunca la evidencia desnuda, para así decirlo. Sí, no, no, por supuesto. Pero la pregunta efectivamente sería si habría, cuando menos, un caso, unos ciertos casos que no están sujetos a ese cambio, ¿verdad? O sea, sí, que del todo son irrevocables. Sí, o sea, sí, que son a priori en el sentido estricto o duro de a priori, ¿verdad? O si no los hay. Non creo que se pueda afirmar algo de este tipo, yo personalmente. Non creo que se pueda afirmar que hayan. Sí, sí, en efecto. Creo que concuerdo. Lo cual no significa que no los haya, ¿verdad? Solo que no estamos justificados en sostener que los Sí, haya. no estoy diciendo que no hay, no estoy, estoy diciendo que me parece difícil que se pueda demostrar que hay. Sí, sí, en efecto, sí, No, concuerdo no. con eso. Bueno, vamos a ver una última cosa sobre esto. Bueno, por cierto, una última cosa sobre este tema que se conecta, me parece, con esta cuestión, ese estudio que salió hace poco, que es interesante sobre que en los últimos 5 años ha cambiado significativamente la tendencia en el uso de los métodos formales en filosofía. Cada vez más, o sea, más que o sea, fue más del doble el incremento en el uso de métodos probabilísticos. Entonces, digamos, es interesante porque los investigadores no saben exactamente a qué se debe el cambio, pero digamos, parece que no es algo exclusivamente o sea, una posible explicación es que eso responde más bien a cambios que parece que se están generando más ampliamente en la academia, como paradigmáticamente ha sido el caso de la computación, ¿verdad? O sea, hoy en día, a día de hoy, y desde hace un par de décadas, el uso de, digamos, la inteligencia artificial basada en modelos lógicos ya prácticamente es minoritaria, más bien, y ya le ha cedido el espacio a la inteligencia artificial basada en modelos estadísticos, probabilísticos. Entonces, digamos, ese tipo de cambio en los últimos años parece que se está produciendo también en filosofía, ¿verdad? Y eso podría deberse, bueno, habría que ver, pero podría deberse en parte también a que en gran parte los modelos de lógica deductiva no pueden capturar esos elementos, digamos, de más caos o complejidad que están presentes en la mayoría de fenómenos reales, ¿verdad? O sea, como por ejemplo la incertidumbre, que sí, por ejemplo, sí captura la probabilidad. O sea, que muchos de los fenómenos que estudiamos realmente son aproximados, ¿verdad? O sea, no tienen clausura, por ejemplo. No hay una relación de consecuencia como la que suele tener una lógica deductiva, etcétera. Pero bueno, es una cuestión abierta ahí también. Vamos a ver. A ver un párrafo por aquí. Bueno, sí, voy a leerlo desde acá. Dicen los autores que algunas conclusiones pueden ser inferidas a partir de, bueno, o sea, una última cosa que quería mencionar hace rato. Digamos, a mí me parece que efectivamente, conectándolo con ese tema, hay una falacia que yo creo que no tiene nombre, que precisamente se produce cuando uno llega a razonar a un ámbito o sobre un problema aplicando un cierto principio que no aplica en ese ámbito. Y entonces se produce un problema, digamos, lo que Adam Hayek denomina un mismatch of degrees, ¿verdad? O sea, una cosa podría ser binaria y una respuesta, digamos, un problema podría ser binario y una pretendida respuesta podría ser gradual. O
Entonces la respuesta es inadecuada o es inconsistente con el explicandum, digamos, o viceversa. O sea, como por ejemplo los dos ejemplos que ponía él, pero me parece que esta cuestión pasa constantemente a cada rato. De hecho, bueno, ahorita menciono otro ejemplo, pero, por ejemplo, él mencionaba el caso de la explicación que hace Hume de los milagros, digamos, que lo que él decía, digamos, Hume, la definición de Hume de un milagro es que es algo que viola una ley de la naturaleza. Ok, pero eso es binario, ¿verdad? En cambio, la noción de milagro podría ser gradual. Entonces, parece ser una explicación inadecuada. Igual, digamos, el otro ejemplo que ponía era la explicación de Berkeley, bueno, la famosa, ¿verdad? Lo de ser es ser percibido, ¿verdad? Entonces, digamos, la cuestión es que ser, en principio, es una cuestión binaria, ¿verdad? Entre comillas. La cuestión binaria por excelencia o paradigmática, mientras que la percepción es gradual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como la imagen alegórica clásica es un cuarto que tiene baja iluminación y se va encendiendo y encendiendo, y entonces conforme se va encendiendo vamos adquiriendo una percepción muchísimo más definida. Entonces, digamos, mientras la percepción es gradual, la existencia en cuanto que ser es binaria. Entonces, definir la existencia en cuanto que percepción parece ser incorrecto porque no captura la estructura binaria de lo que es la existencia, a diferencia de la estructura gradual de la percepción. Entonces, digamos, eso me parece, ese tipo de error de razonamiento, bueno, sí, digamos, el único nombre como más o menos que se suele presentar es ese que presenta Hayek, pero me parece que está a cada rato. O sea, como la objeción de que, ok, vea, pero es que la policía no resuelve los crímenes, o sea, realmente no ha eliminado el crimen. Ok, pero digamos, no es una cuestión binaria de eliminar o no eliminar el crimen, ¿verdad? O sea, es que con el Estado, por ejemplo, se logra solventar hasta un cierto punto de estabilidad. Digamos, por ejemplo, la policía logra lograr hasta un cierto grado la estabilidad del crimen, que si eliminase ese sistema, del todo no habría garantía mínima para eso. Entonces, digamos, no es una cuestión de binaria 1-0, o sea, como hay que medir si el Estado funciona en términos de si tiene 100% de éxito, o sea, como si efectivamente fuera binario, o sea, si elimina el crimen o no lo elimina, y no en términos de grados, cuando realmente el punto central que justifica, por ejemplo, en ese caso, la existencia de la policía, es que la policía tiene una capacidad de salvaguardar la estabilidad frente al crimen hasta un cierto punto de grado, hasta un cierto threshold, que si la eliminas no tenés ninguna garantía de que siquiera salvaguardes ese grado mínimo. Entonces, digamos, esa objeción que suelen hacer los anarquistas, como, veas que entonces no, sigue manteniéndose el crimen en ese X y lugar, parece que no captura adecuadamente eso, me parece. O sea, muchas de esas objeciones suelen ser objeciones como si fueran binarias, digamos, cuando no son cuestiones binarias, claramente. Bueno, otra cuestión, bueno, esta cuestión que estábamos con lo de las conclusiones. Algunas conclusiones que pueden ser inferidas de los resultados del estudio por una cosa, esto sugiere que el desacuerdo entre los filósofos que conciernen o no a la filosofía experimental debe ser entendido como restringido al estudio de las intuiciones. Al mismo tiempo, no obstante, encontramos que en términos generales los filósofos no tienden a estar de acuerdo con una concepción estrecha que piensa que la filosofía experimental solamente ha de estar ligada con las intuiciones, con el estudio de las intuiciones más propiamente. Y encontramos que la filosofía experimental, que los filósofos experimentales en particular, tienden a estar de acuerdo con una concepción amplia de su subdisciplina. Y entonces los resultados indican que es cuando menos, ok, ahí entra esta cuestión que había que discutir ahora, que los resultados indican que es cuando menos tan razonable para nosotros, o sea, los autores, adoptar una concepción amplia de la filosofía experimental como lo es adoptar una concepción estrecha para los propósitos de este libro. Y eso es lo que los autores van a hacer. Entonces van a tratar la filosofía experimental como involucrando el estudio, la colección sistemática y el análisis de los datos empíricos para ayudar a resolver preguntas filosóficas o problemas filosóficos, independientemente de si tienen o no que ver con intuiciones. Pero digamos, la cuestión es que los autores definen, o sea, una cuestión ahí más o menos a tener en cuenta es que los autores definen esa razonabilidad, que es una variable evaluativa, ¿verdad?, en términos de esta cuestión puramente constatativa, descriptiva, de que una porción, o sea, de que la mayoría, digamos, está de acuerdo con esa definición. Entonces, digamos, aquí habrá que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque es como si efectivamente se estuviera infiriendo esa conclusión normativa de algo puramente de algo puramente descriptivo. O sea, como, ok, la mayoría está de acuerdo con esta caracterización, por lo tanto es, digamos, razonable que esa sea la caracterización adecuada de la postura. Pero, digamos, igual sí se entienden, digamos, tomando en cuenta las consideraciones que anteriormente habían dicho que eran más como razones pragmáticas, como la idea esta de que el libro va dirigido
hacer una cierta comunidad, digamos. La idea es que no resulte idiosincrático, sino que ataque una concepción, digamos, que actualmente un grupo significativo de personas discute. Entonces, a la luz de esa razón, es que podría ser, digamos, podría tener más sentido hablar de razonabilidad con respecto a esa conclusión, o sea, porque ese es el punto, digamos. Sí, o sea, ok, esa es la cuestión, que sería como un tipo de razonabilidad medio fin. El fin establecido era capturar la definición adecuada, que, digamos, la definición que mayormente utiliza ese grupo de personas de interés. Y entonces, eso fue lo que finalmente lograron determinar, que esta concepción en específico es la que captura lo que ese grupo de gente piensa. Entonces, a la luz de ese fin, entonces ahí sí hay razonabilidad de adoptar esa, porque ese era el fin. Entonces, digamos, bueno, así se eliminaría con una potencial guillotina de Hume. Bueno, eso era como por este capítulo. Entonces, digamos, algún par de cosas importantes. O sea, me parece muy bueno que los autores efectivamente, o sea, cuando yo estaba leyendo esta cuestión por primera vez, pensé que por un momento solamente se iban a limitar a la hora de definir filosofía experimental con lo primero que metieron, que era como analizar párrafos que otros autores, digamos, de párrafos de la caracterización que hacen otros autores o lo que ellos mismos hacen. Pero, digamos, al final efectivamente adoptaron la estrategia ilustrativa, que era precisamente aplicar filosofía experimental para mostrar la utilidad que podría tener para resolver este tipo de problemas. Entonces, aquí la cuestión era que era una pregunta de análisis conceptual de tipo descriptivo, ¿verdad? No, pero digamos, igual en la de tipo normativo también podría sostenerse. Bueno, lo que quería mencionar ahora que decía lo de la conexión con la ingeniería conceptual es que, y digamos, independientemente de esta cuestión puramente factual de que la mayoría de los filósofos experimentales está de acuerdo en la concepción amplia y no en la concepción estrecha, es que desde el punto de vista de la ingeniería conceptual también se puede sostener. O sea, aun cuando no hubiese sido ese el caso, o sea, aun cuando la mayoría de personas pensase que la filosofía experimental se dedica solo a intuiciones, o sea, entender el concepto de esa manera es razonablemente inferior al concepto amplio. ¿Sabe? No puede lidiar con, por ejemplo, la misma cantidad de datos, porque, por ejemplo, la etiqueta en el sentido amplio permite englobar todos y cada uno de los problemas del sentido estrecho y además permite englobar más problemas que el sentido estrecho no puede captar, a los cuales perfectamente se les puede aplicar el predicado experimental, como por ejemplo el caso del estudio del comportamiento de los eticistas. Aún así, de hecho, me parece que hay además muchos otros tipos de experimentalidad, bueno, más bien de experimentos, que perfectamente cabrían bajo esta definición de experimentalidad, que aún hoy en día no se discuten significativamente, ni siquiera por estos autores, pero perfectamente la concepción que están brindando permitiría capturarlo. Como por ejemplo, bueno, la propia filosofía computacional. O sea, me parece que hay un sentido de experimento o sea, hay un sentido de entender qué es lo que hace la filosofía experimental que aún hoy en día ni siquiera está en pañales, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, la aplicación, como hace poco salió un artículo, bueno, hay unos cuantos estudios sobre eso, por ejemplo, de aplicar Big Data para estudiar cuestiones filosóficas, según ese mismo sentido de hacer metafilosofía. Como por ejemplo, lo que hacía ese artículo era aplicar precisamente, estudiar bases de datos masivas para ver la evolución de tendencias filosóficas en el mundo anglosajón en las últimas décadas. Entonces ahí estás haciendo metafilosofía, entre comillas, no filosófica, en cuanto que el método es computacional más bien, pero estás concluyendo y estudiando cuestiones que son filosóficamente relevantes. O sea, lo que interesa es ver, por ejemplo, efectivamente la evolución de tendencias del pensamiento y, bueno, por ejemplo, buscar explicaciones de por qué una cosa u otra empezó a surgir, digamos, por qué una cierta tendencia empezó a surgir, por qué otra cayó en desuso. Por ejemplo, me parece que con un método así perfectamente podría constatarse lo que hoy en día parece intuitivo de que eh, en la epistemología contemporánea, el naturalismo epistemológico es básicamente marginal comparado con lo que era hace 3 décadas, digamos, o más. O sea, hoy básicamente está en la orilla, cuando en su momento era una posición dominante. Entonces, digamos, un método como ese, como digamos, aplicar Big Data para analizar bases de datos de artículos, de libros, etcétera, de abstracts, permitiría constatar de una manera básicamente imposible, imposible con, digamos, recursos humanos a mano alzada, digamos, ese fenómeno, o sea, concluir que ese fenómeno efectivamente se está dando, que efectivamente, digamos, esa tendencia digamos, ha ido por el caño, digamos. Sí, efectivamente. Pero bueno, digamos, lo que quería decir con eso era nada más que hay nociones de experimentos, como igual, los experimentos, o sea, las simulaciones, que también eso es un tema que hay que discutir con el artículo de Solman, que al final lo discutimos, que son mucho más amplias que solamente esta, ¿verdad? Porque aún hoy en día sí está muy presente esa idea como de que solamente es estudio de encuestas, ¿verdad? Como incluso los que se quejan de XPy
suelen involucrar eso, ¿verdad? Como Manuel Pérez aquel día también, ¿verdad? Hasta me parece que con tono peyorativo, cuando hablaba de filosofía experimental, digamos, aplicaba el reemplazo de la filosofía de encuestas. Pero obviamente, por esa misma razón que discuten esos autores, es incorrecto pensar que toda la filosofía experimental, o siquiera la parte más interesante de la filosofía experimental, se dedica a hacer encuestas, ¿verdad? Eso es como, no sé, como para bajarle el piso, cuando realmente no, digamos, hay muchos tipos, muchos tipos distintos que no tienen nada que ver con eso. Igual con esa caracterización que muchos suelen hacer, que solamente es estudiar intuiciones, cuando no necesariamente están compelidos a estudiar intuiciones. Bueno, creo que era solamente eso de esta parte. Bueno, destaquemos algunos elementos rápidamente de el inicio del otro, que el otro es bastante interesante porque en general responde una pregunta metafilosófica central, en general, digamos que no necesariamente relacionada con la filosofía experimental, que es el problema de cómo caracterizamos a una pregunta esencialmente filosófica. O sea, ¿qué hace que una pregunta efectivamente califique como filosófica, a diferencia de no filosófica? Por ejemplo, que, digamos, a primera impresión rápido, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué se les viene a la mente, digamos? ¿Qué hace que algo sea una pregunta filosófica versus no filosófica o versus científica? ¿Alguien quiere decir algo o pasamos? No sé, Luis, es que es una pregunta muy compleja. Sí, Muy no, por eso, difícil. sí, ¿alguien más iba a decir algo? No, no. Discúlpeme, me Sí, alejé un segundo. ¿Cuál era la que estaba preguntando, Luis? o sea que, digamos, es un tema relacionado con lo que se estudia en este capítulo que me parece muy interesante porque no es algo estrictamente ligado con la filosofía experimental, que es el problema de cómo caracterizar que una pregunta sea específicamente filosófica. O sea, ¿qué es lo que hace que una pregunta podamos decir, ok, esto es una pregunta filosófica y no una pregunta no filosófica? Por ejemplo, no una pregunta científica, digamos, o de otro tipo. O sea, como, ¿qué se vendría a usted a la cabeza para, digamos, al pensar en eso? O sea, ¿qué hace que una Sí, pregunta califique como filosófica? podría dar diferentes trazas, no una respuesta única. Yo puedo pensar que puedo decir que en determinados casos es difícil establecerse puramente filosófica una pregunta. Decimos que en el caso de las ciencias, una extrema generalización relativamente a los principios de las ciencias lleva a una pregunta de carácter filosófico. O sea, se considera una pregunta metafísica clásica sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. Entonces me parece de poner, o sobre la naturaleza de los cuerpos, la materia. Como al fondo, ¿no?, de la ciencia, al fondo de la ciencia encuentro cuestiones de extrema generalidad que no entran en el discurso científico mismo, no son Pero, objeto de estudio científico, pero son de una generalidad tal, ¿no?, que se encuentran al fondo. Esto podría ser una cuestión filosófica de extrema generalidad en relación a las cuestiones científicas, no entra la cuestión científica verdadera y propia. Entonces me viene a relacionarla, ecco. Me viene a relacionarla, hablar de generalidad en relación a un saber científico. uh-huh. Pero no creo que sea la única manera. Pero digamos, o sea, usted lo vería como algo gradual, efectivamente. O sea, es mayor o menor Creo grado que de... en muchos casos es difícil establecerlo. Creo que hay casos de producción intelectual, decimos que desconfinan fácilmente entre el no filosófico y el filosófico. Hay cuestiones de lingüística que llegan a la filosofía y de hecho no hay reacciones. Usted está haciendo filosofía no lingüística. Igual en la física. Uh-huh. La gran reacción contra el landscape, etcétera. Esta es filosofía metafísica, no es física, no va fuera de la experimentalidad, etcétera, etcétera. Pasa en la, Claro, pasa en la psicología, pasa en la física, pasa en la lingüística. sí. Digamos que sea, lo único es que el problema con eso, ¿verdad? Es dónde se quedarían, entre comillas, las ciencias teóricas, ¿verdad? La física teórica, ¿verdad? Porque entonces quizá no, o sea, difícilmente se podría categorizar como científico bajo esa... De hecho, es difícil caracterizar los límites de la física teórica. No creo Sí, sea obvio. Me parece que no es obvio. sí, 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 en efecto. Digamos, también otro, o sea, sí, yo creo que, bueno, igual cuando discutamos, que bueno, no va a dar tiempo obviamente de hacerlo todo hoy, pero
digamos, varias de las definiciones que presentan los autores me parece que, o sea, tiene más sentido entenderlas como una disyunción, en realidad, porque creo que, digamos, dan luz a algunos subespacios de lo que consideramos preguntas filosóficas, pero no, ninguna por sí sola la captura completamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto que estaba mencionando de la generalidad, que sí, igual, digamos, muchos autores lo mencionan, ¿verdad? Bunge igual tenía esa misma idea de la generalidad, de, digamos, de las preguntas, por ejemplo, ontológicas eran las de más amplio grado de generalidad. Digamos, la cuestión es que, por ejemplo, creo que eso no captura de, o sea, eso no toca el tipo de pregunta del que se ocupan ramas de la filosofía práctica, ¿verdad? Como la filosofía moral o cualquier, digamos, la filosofía política normativa, etcétera, ¿verdad? Donde la cuestión yo creo que no es ahí ya como diferencia, o sea, como que uno pueda decir, ok, yo qué sé, tenemos ciencias políticas y tenemos, bueno, habría que ver, ¿verdad? O sea, como, ok, tenemos ciencias políticas y tenemos filosofía política. La pregunta es, ¿la diferencia entre una pregunta que pertenece a una y la otra es de grado de generalidad o es de tipo, ¿verdad? En principio yo creo que una forma que se suele entender es que es de tipo. La pregunta del cientista político suele ser descriptiva sobre las estructuras políticas, ¿verdad? Como, no sé, digamos, cómo se comporta tal tipo de organización social versus la del filósofo político, que en muchas ocasiones suele ser normativa. ¿Sí? Entonces, digamos, en principio suele ser de tipo, no de generalidad, pero sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, David? Si no, digamos, en principio yo diría que la filosofía se encarga de cuestiones normativas, o sea, esa es una de las, digamos, de entre el menú de opciones que establece este autor en este texto, me parece que la cuestión normativa es una de las más plausibles y del análisis conceptual también, sin duda. Sí, Sin embargo, no todo análisis conceptual es filosófico. Y también ya. habría que ver si toda cuestión normativa es filosófica, me parece que no necesariamente. O sea, pero, Eh, ok, ¿cuáles serían dos ejemplos de eso que mencionaste? O sea, uno de una cuestión filosófica, perdón, una cuestión normativa no filosófica y una Sí, sí, cuestión... por eso habría que pensar el ejemplo. Ahorita no Ajá, se me viene uno a la cabeza. Una cuestión normativa no filosófica. sí, Sí, sí. Igual, sí, digamos, depende de qué tan amplio entendamos normativo, ¿verdad? O más generalmente evaluativo, porque eh, más bien yo creo que aquí sería el caso contrario, o sea, más bien cómo eso capturaría gran parte de lo que hacen las ramas teóricas, ¿verdad? Como lo que hace, eh, digamos, lo que hace una porción significativa de la filosofía de las matemáticas, digamos, donde sí, digamos, en el área de fundamentos sí está presente la cuestión estrictamente normativa, pero, digamos, la cuestión es que también gran parte de las preguntas suelen ser más explicativas, ¿verdad? Como de, bueno, pero sí, sí, digamos, la cuestión es que sí suele haber un cierto tipo de evaluatividad ahí metida, que es, no necesariamente es conceptual, efectivamente, pero es como la cuestión de cuál es la mejor manera de dar cuenta de esto, cuál es la mejor manera de entender esto. sí, también, por ejemplo, las preguntas respecto de qué es buena ciencia y qué no es buena ciencia es una pregunta metodológica que en principio es una cuestión Sí, filosófica. sí, es así, pero digamos, gran parte de lo que hace la filo de la ciencia no es solo normativo, ¿verdad? Es más bien Sí, explicativo de sí, cómo sí. funciona Sí, la sí, sí. ciencia actualmente. Sí, sí. Bueno, entonces veamos algunas cosas. Ricardo, ¿no quieres decir algo? Es una pregunta complicada, Luis. Estoy pensando y pensando y pensando, pero es más allá de decir que puede ser una cuestión de grado en relación con la abstracción, pero creo que es un poco vago. Puede ser una cuestión de tipo en relación con las preguntas que se hace, a qué contenidos remite, ¿verdad? Si es, como usted lo acaba de decir, si es una pregunta más simplemente algo descriptivo, como, pues, como sucedería en la ciencia política, o si es reflexiones ya, digamos, de un segundo nivel acerca de ese campo de estudio. Pero digamos, no veo cómo eso puede solucionarnos muchos problemas de demarcación que siguen surgiendo en campos límites, ¿verdad? Igualmente hay cuestiones Ricardo, que se pero plantean, ajá. ¿usted cree que sí, digamos, o sea, intuitivamente usted qué diría que sí, sí puede existir un criterio de demarcación filosófica, por decirlo así? Bueno, no sé si, no sé la verdad si se podrá o no, pero lo que sé es que probablemente no existe en este momento. Me parece que no existe en este momento. Suponiendo, bueno, no sé, digamos, tendría que leer más sobre el tema, a ver si de casualidad encuentro algún criterio que sea plenamente satisfactorio, pero creería que no, o sea, al menos la impresión, por ejemplo, hace poco llevé el curso de filosofía de la ciencia, precisamente, que me recomendó Luis, y un gran tema al puro inicio fue ese, justamente, cómo distinguir la filosofía de la ciencia
de ciertos planteamientos tremendamente teóricos en las ciencias teóricas. Y ciertamente ahí habían preguntas que sonaban tan filosóficas como tan teórico-científicas, digamos. Eso está mucho continuidad con lo que decía el profe Lorenzo. Es decir, creo que hay, al menos digamos, creo que hay candidatos positivos, digamos, de que tal vez siempre va a ser filosófico y que tal vez siempre no va a ser filosófico, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siempre podría ser filosófico, creo que lo apuntaron ahora, cuestiones normativas. Probablemente vería extraño que haya algo normativo no filosófico. Ujú. Reflexiones metodológicas, por ejemplo, suelen ser reflexiones que suceden en un segundo nivel respecto de algún campo de estudio. De manera tal que yo diría que no sé si en todas, pero en la gran mayoría de discusiones metodológicas probablemente se encontrarán abordajes propiamente filosóficos. Pero fuera de señalar así candidatos positivos o negativos, no tengo un criterio específico, ¿verdad? Solo ejemplos. Sí, sí, sí. Estaba pensando que igual, ¿verdad? También está, o sea, no estoy seguro de que contemporáneamente se pueda decir que tengamos alguna cuestión remotamente cercana a un criterio de marcación en el caso de las ciencias, ¿verdad? O sea, es más bien la cuestión clásica de ciencia, pseudociencia, y podría ser Sí. lo mismo aquí. Aunque podamos identificar, digamos, aunque igual, o sea, podría pasar lo mismo en que, digamos, claramente podemos llegar y hallar casos específicos en los cuales el predicado se aplica sin menor duda, digamos, como decir, ok, vea, la astrología claramente es una pseudociencia, y no sé, digamos, la química claramente es una ciencia, identificar ciertas características puede ser que difícilmente no haya un criterio general, y lo mismo podría aplicar aquí con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, podríamos identificar cuestiones que claramente son filosóficas y cuestiones que claramente no son filosóficas, aunque puede ser que no haya algo así como el criterio genérico, digamos, o general, sí. Sí, sí, digamos, puedo denotar casos, digamos, pero no puedo generar un criterio Sí, 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 a partir de ellos. No lo sí. logro, no lo logro porque hay casos que no son ni totalmente candidatos positivos ni totalmente candidatos negativos. Bueno, ahora el problema es que, digamos, pensándolo bien, yo creo que eso aplica como que básicamente para todas las nociones que trabajan los filósofos, ¿verdad? Porque, digamos, lo mismo podría decirse para el bien moral, digamos, no hay nada, o sea, igual, o sea, cuando se hace teorización, digamos, también hay casos en los cuales no hay disputa de que a algo se le aplica el predicado ser bueno, a ciertas cosas se le aplica el predicado ser malo, digamos, pero también es difícil pretender que tengamos algo así como un criterio general que capture adecuadamente qué es la moralidad, genéricamente, y casi que así con cualquier otra pregunta filosófica, ¿verdad? Sería interesante ver algún caso en el que no sea así, pero bueno. Sí, pero ¿no cree usted que sí hay otras opciones en las que sí hay criterios más, digamos, que se puedan aplicar de una forma más uniforme, que genere candidatos negativos, digamos, de manera más consistente? O sea, que el caso este particular de la filosofía, no filosofía, es digamos, particularmente vago Sí, en sí, comparación a sí. los otros. Sí, no, no, concuerdo, efectivamente. O podría ser, digamos, más general, o entre comillas, más Sí, abstracto. porque es cierto que la mayoría de nociones filosóficas van a presentar ese mismo problema, pero tal vez no de ese grado, ¿verdad? Porque si fuera de ese grado, entonces me parece que se relativizaría mucho la filosofía. Sí, no, no, concuerdo, efectivamente. Bueno, pues saltemos algunas cosas. Disculpen que tengo que despedirme, tengo que salir, espero de ver el final grabado. Bueno, si les parece, paremos aquí por hoy. No quiero obligarme a pararme aquí, tengo yo que irme, pero no se preocupen. Me interesó mucho este último punto particular. Bueno, muchas gracias por venir, profe. Entonces, bueno, sobre este tema, bueno, seguimos bueno, puede ser con este capítulo o con el siguiente la próxima semana. ¿Les parece? Ok, Sí, sí, está bien. O sea, el 2 y el 3, digamos. Sí, 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 por ejemplo. El 3 de hecho, es continuación, es aplicación del 2. Ok, Entonces, creo que se conectan bien, sí. ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, bueno, no, si les parece, paremos. Entonces, bueno, entonces, ok. oye, un segundo.